Buenas, bienvenidos a la Fuga del Obrador, el podcast donde Natalia es funada. No es así. Vale, ¿de qué querías hablar? ¿Yo? No tengo temas importantes, interesa más mentira. Sí, pero no, estaba pensando, ¿por qué coño? No, ¿por qué? Porque hay gente que lleva 20, 30, 40 años en Barcelona o en Cataluña y no sabe ni decir dónde día. Es que me parece impresionante y me parece una falta de respeto en plan, tío, tú vas a un sitio y es que es como, o sea, si eres una persona mínimamente respetuosa o curiosa, o sea, tú quieres aprender ni que sea como lo básico de la lengua, ¿sabes? Yo entiendo que vale, que seas muy ocupado, tienes otras prioridades, no sé qué, no te estoy diciendo que hagas clases de catalán cada puta tarde, pero estoy diciendo como un mínimo, o sea, yo cuando viajo pues aprendo un mínimo de la lengua que voy a hablar, ¿no? O sea, el decir hola, adiós, yo qué sé, gracias y cuánto cuesta esto, ¿me entiendes? Pues no sé. Me das un piti. Un piti, Es que es bastante lamentable ir a un puto 365 que haya la sudamericana de turno que le diga un café amb llet de cibada y no sepa lo que es. Ya, no, pero supongo que tiene más que ver que puedes vivir sin ello, básicamente. O en otras ciudades como Ámsterdam o sobre todo países nórdicos. Inglés. Sí, ahí se utiliza muchísimo inglés y puedes vivir tu vida Ya, pero sabiendo yo solo me inglés. refiero, o sea, tú obviamente puedes vivir sin ello, pero es que para mí es como bastante, en plan, signo como de respeto, ¿no? Como, voy aquí, tío, si me quiero integrar, o sea, es como, si tú vienes de viaje, vale, entiendo que no vas a hablar la puta lengua, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que el puto guiri hable catalán, no, estoy diciendo la gente que lleva años en Cataluña. No, pero ¿sabes? claro, por ejemplo, si te quieres mudar a Gales, vas a aprender el idioma de Gales. Hombre, sí. Claro, es que, O sea, yo si voy a vivir a un país, voy a aprender la lengua de ese país. No, es claro, que- pero aquí también hay otra cosa. Y claro, es diferente. Por ejemplo, tú le vas a un alemán, le intentas hablar alemán y te dicen, ay, qué mono, pero mejor en inglés. Y claro, el alemán es un idioma muy fuerte. Pero en el catalán entiendo tu ¿cómo se llama la palabra? No me sale la palabra. Bueno, que no te guste porque el Disgusto. es una lengua más pequeña. Y entonces, vale, y con los españoles que tenemos aquí al lado, ¿sabes? Pues entiendo que quizás quieras, vale, es que nuestro idioma está desapareciendo aún más, ¿no? Sí, pero- Quizás quieres decir eso. por ejemplo, si te mudaras a Francia, ¿qué idioma aprenderías? A Francia, coño. Hombre, el francés. O el sur de Francia. ¿Aprenderías occitano? Hombre, sí, pues la verdad que sí, porque ya que se parece tanto al catalán, o sea, es bastante parecido al catalán. O si te vas a Normandía, aprenderías no sé cómo se llama, normandés. Pero No una sé cosa, si- tampoco me refiero. ¿Normandés es un idioma? Sí, seguramente. ¿O es un dialecto? Son idiomas. O sea, era Occitano lenguas de yo sé hoyo. que es idioma, pero Lenguas de hoyo, creo que se llamaba. Pero sí, porque claro, que se cataloga como un idioma o un dialecto depende mucho de política, básicamente. Francia considera todo lo que está en Francia o francés, sea el occitano un idioma o no, o sea inteligible o no. O por ejemplo China considera todos los idiomas dentro de China como un dialecto, aunque Ya. no se entienda nada y que no se pueden comunicar entre ellos, Sí, ya. básicamente. no sé, a mí me parece que tú, cuando vas a un sitio a vivir, lo lógico es aprender el idioma, ¿sabes? Y es por respeto y por no ser una persona ignorante, o sea, es el poder ir a un sitio y el no hacer que tengan que cambiar la lengua para adaptarse a ti, sino yo soy la que está aquí, yo me tengo que adaptar a ti. Y no estoy diciendo que lo hables perfecto ni que lo uses cada día con todo el mundo, no, estoy hablando de lo mínimo para poder, en plan, vivir, ¿no? Y comunicarte sin tener que hacer cambiar el idioma al otro. Sí, pero también es que no toda la gente que vive en Cataluña es igual. Si te vas a Irlanda y les No, empiezas en a plan, que el principal problema, en plan, también te digo, no son los guiris, son los sudamericanos y los que vienen de otras partes de España. No, es que es verdad, o sea, en el sentido Insertar sonido. que no, me refiero porque Son los panchitos. ellos, yo no he dicho eso, no, pero sí, o sea, no, me refiero a que vienen, claro, como ellos ya saben castellano, pues ya está, ¿sabes? Vengo a Cataluña, pues no, pues vete a Madrid o vete a Sevilla, ¿sabes?
O sea, no sé, en Pero Cataluña hay otra lengua. Pero, por ejemplo, si, yo qué sé, si un sudamericano se fuese a Alemania, donde tiene una lengua fuerte, entonces que tendrían que cambiar obligatoriamente a la lengua, o al inglés, pero no les importaría si le cambiasen al inglés porque su idioma es una lengua fuerte. O sea, yo creo que hay una diferencia entre el hablar esa lengua de ese sitio dependiendo de si esa lengua es fuerte o no. Y en Cataluña, obviamente, no es fuerte. Básicamente, si puedes sobrevivir con ello. Mucha gente aprende una lengua extranjera a otro sitio por necesidad más que otra cosa. Por ejemplo, tengo mi barbero. Pero que es lo que te digo, que en plan, como guiri, por ejemplo, si tú eres francés o eres italiano y vienes aunque yo aquí he visto un montón de franceses e italianos hablar catalán, más que sudamericanos, ya te lo digo yo, ¿sabes? Pero que si tú eres, en plan, de otro sitio que no es hispanohablante, entiendo que priorices el aprender español a aprender catalán, ¿sabes? Porque te va a abrir más puertas. Pero si tú estás viviendo aquí, me parece como lógico, de respeto, y además que no te cuesta tanto, porque tu lengua se parece mucho al catalán, ¿sabes? En plan, no te cuesta tanto y encima lo entiendes, cabrón, ¿sabes? Haz un puto esfuerzo. Yo no voy a Italia y seguramente si yo digo una birra, bueno, es lo mismo, vale, pero una birra si us plau, una birra per favore, me van a entender igual, ¿sabes? Pero no lo diré en catalán, por mucho que me vayan a entender, lo diré en italiano, ¿sabes? Ya, a ver, y si estás, por ejemplo, en Kenia, pues voy a intentar aprender su lengua para pedir ¿cuál? lo que quiero, pues la que tengan, yo qué sé. cada tribu tiene la suya, básicamente. Sí, lo tienes chunguillo. Pues a la tribu que vaya, ¿sabes? Ya, pero Es lo que te mucha- digo, en plan, es que es demostrar en plan como respeto, o sea, ¿no? Y es lo que te digo, no es lo mismo si voy de viaje que si voy a vivir. Sí, pero es lo que digo, que la gente aprende lenguas cuando se va a vivir a otro sitio por necesidad. Porque mucha de esa gente tampoco se va porque quiera ir a ese sitio, sino que se va porque es un modo de vida, quiere un nivel de vida mejor, ganar más dinero. No se va porque quiera el sitio o porque ame a tal lugar. Si fuera Barcelona o si fuera Madrid o si fuera otro sitio, entonces es que no les importa. No les importa si es Barcelona o Madrid, básicamente. Sí, pues si no te importa, pues no. O sea, quiero decir, o sea, es que tiene implicaciones el venir aquí. Es que se habla otra lengua, entonces no puedes pretender que todo el mundo se adapte a ti. O sea, y ya está, ¿sabes? Que sí, que también hablamos castellano, pero es que si no me da la gana de hablarlo, pues no lo hablo, porque hay una lengua propia, ¿me entiendes? Sí. Y aquí entra también el tema de la gente que viene de Erasmus a Cataluña y pide que se haga la clase en castellano porque no entienden el catalán. Pues Ahí perdona, sí lo entiendo. yo no lo entiendo. O sea, hay un plan docente. Yo cuando fui a Macao, ¿vale? Cuando escogí asignaturas ponía si se hacían en chino, en portugués o en inglés. Y obviamente yo escogí las que se hacían en inglés. Después yo llegué allí, había una que se hacía en chino y no en inglés. Y yo dije, vale, pues no la haré, ¿sabes? Porque era cantonés, ¿no? En plan, no la haré. Y hasta ahí me cambié de asignatura. No dije, bueno, es que aquí como todo el mundo habla inglés, pues por favor, hacedla en inglés. No te jodes, ¿sabes? Y el inglés también es lengua, oficial de Macao, igual que el portugués. Y yo no voy a una clase que se hace en chino, porque sé que se hace en chino, porque lo pone en el plan docente, y digo, ay, perdona, es que no lo entiendo. Como todo el mundo sabe inglés, por favor, cambiémosla. ¿Me O sea, entiendes? tienen la misma clase pero en 3 idiomas diferentes. No, o sea, clases distintas. Pero tú, cuando vas de Erasmus, puedes escoger tus cursos. O sea, no es obligatorio que tú hagas X clase, ¿sabes? Y claro, aquí viene alguien y A ver, también te digo que hay escoge mucha... una clase que es en catalán y después la quiere cambiar al castellano. Pues no, en el plan docente pone que es en catalán. Pero también digo que mucha gente viene a Erasmus más por fiesta que por otra cosa. Y no creo que se hayan mirado mucho tipo... Pero Barcelona entonces es su problema, de que tiene- se vaya a Madrid, que también hay fiesta, ¿me entiendes? Entonces Ya. es su problema. Pero es como... Bueno, Pues sí, y muchas veces tampoco se lo explican, en verdad. Porque es como, bueno, sí, hay, pero todo el mundo habla español, así que las clases hay. no, y la gente suele... ¿Y qué? ¿Y entonces qué pasa? Que o sea, es que es que es lo mismo que Macao, ¿eh? Lo mismo. Tú hubieras encontrado normal que yo hubiera ido a Macao. Yo hubiera dicho, bueno, la clase es en chino, como no entiendo cantonés, hacedla en mandarín, que todos sabéis mandarín, o hacedla en inglés, que todos sabéis inglés. Depende de cuántas personas. Bueno, pues una clase, unas 60, entre 40 y 60. No, aquí Sí, hay... pero si de 60 personas,
40 piden que se haga. No, en plan, solo soy yo que estoy de Erasmus. Todo el mundo entiende el catalán. No sé, y aquí la gente torce el brazo muy rápido, en plan, una persona habla en castellano y toda la clase que habla en castellano solo para que esa persona lo entienda. A mí me ha pasado eso en la uni. Por eso, pero a mí no me parece bien. ¿Por qué no? Porque si la asignatura es en catalán, se tiene que hacer en catalán, haberte mirado el plan docente. ¿Por qué me tengo que adaptar yo a ti? Tú eres el que ha venido. Claro. ¿Sabes? Yo si me voy a Arabia Saudita, no voy a... Mira, es que es lo mismo que está pasando. El ejemplo de Arabia Saudita. Sí. No es verdad, es que es lo que está pasando ahora. Ahora están exigiendo que se hagan recetas de medicamentos de no sé qué, no sé cuántos en árabe. ¿Tú te crees que si yo me voy yo que sé, a Arabia Saudita, o me voy a Marruecos o a cualquier sitio, en plan donde se hable árabe, a Darija o lo que sea, voy a ir allí y como no lo entiendo me van a hacer una receta en catalán o en castellano? Pues no, obviamente que no. Que claro que no me lo van a hacer, igual que tampoco me van a dejar estudiar en una escuela sin que me ponga el hijab, o sea, no se van a adaptar a mí, ni tampoco me van a hacer un plato de cerdo, no, ¿sabes? Y aquí tenemos que hacer el menú halal, el no sé qué, y adaptarnos, porque somos unos putos débiles. No, en Arabia Saudita no, es en Emiratos Árabes Unidos. En Arabia Saudita son estrictos. Sí, no, pero intentan abrirse un poco también. Pero, claro, entonces... Tu propuesta también vendría, aparte de proponer un nivel mínimo de catalán para entrar para la universidad o para la gente que viene en Erasmus. Bueno, es que si tú estás en una universidad catalana, igual que si tú estás en una universidad, yo qué sé, en Bélgica seguramente, en plan hay asignaturas que se hagan en francés, depende de la parte de Bélgica, se harán en francés y otras se harán en neerlandés, ¿sabes? Hay gente que no sabe los dos idiomas, ¿sabes? Pues aquí... Tío, no sé, te tienes que adaptar, tienes que estudiar en esas universidades que sabes que vas a entender el idioma, ¿me entiendes? Y si no, no vengas a Cataluña, ves a Madrid, a otra comunidad autónoma, donde se hable solo castellano, ¿sabes? Ya, pero es que Madrid es como la única que solo se habla castellano. ¿Qué va? O sea, hay un montón que solo se hablan castellano. A ver... Hombre, todo el sur de España... Andaluz. Hay mucha gente que dice que andaluz es un dialéctico. Ahí está la línea entre que es un idioma y que es un dialecto. Yo creo que entraría la cosa en plan... No, es un dialecto. Es entendible, en plan en general. Pero es que el español y el italiano es hasta cierto punto entendible. Sí, mucho esfuerzo, ¿eh? Pero es hasta cierto punto entendible. Pero yo creo que, sabiendo que la castellano he aprendido italiano sin haberlo estudiado. Y lo hablo, y me comunico. Entonces, ¿el italiano es un dialecto del catalán y el castellano? O sea, no digo que es un dialecto. O sea, ya se ve que es otra lengua. Tiene otras raíces, en plan es de otro país, pero se entiende porque hay conexiones, porque son lenguas en plan germánicas. Germánicas. Romanas. Latinas, Eso. Pues eso, rollo, se entiende, ¿sabes? Pero, ¿sabes lo que te digo? Es que, coño, no me jodas que si vienes aquí y hablas español, no puedes aprender catalán, ¿sabes? Porque es que no les interesa. Un nivel mínimo. Pero interesa. sí hay gente que lo hace, y mucho más de lo que, se piensa. Sí, o sea, joder. Porque hay mucha gente que solo viene para ganar dinero y luego irse. O sea, es como Estados Unidos. Ganas dinero, te vas, ganas dinero, tienes mejor estilo de vida y ya está, ¿sabes? Pero ¿cuántos años vas a estar aquí? Hombre, si vas a estar 2 años entiendo que no vas a aprender catalán perfecto. Si vas a estar 20 a lo mejor te toca, ¿no? O sea, no sé. Ya, pero también mucha gente tampoco lo sabe. Pero que es lógico, o sea, coño, si tú vas a un puto bar y te dicen això, què vol, què li poso, café amb llet de cibada, vale, vol gel, tal. O sea, tú entiendes que te están hablando otra lengua, entonces dices, hostia, ¿qué lengua me...? Es que no sé, tú cuando vas a un puto país, cuando emigras, tienes que informarte un poco, ¿no? No sé. Ya, pero los bares también entienden castellano, entonces, pues dice, es una lengua que tenemos en común, así nos podemos comunicar más efectivamente. Es como si el bar solo hablara inglés. Si los dos habláis inglés, os entendéis perfectamente, aunque estuvieras en Cataluña o estuvieras en el País Vasco o estuvieras en Francia o en cualquier lado, es lo que te digo, en plan, hay lengua. cosas que digo, vale, estoy de acuerdo, o sea, yo cuando me viene un guiri, por ejemplo, obviamente que le hablo en inglés, ¿sabes? Porque, o en italiano, en francés, depende con quién me venga, pues le hablo su lengua, si puedo, ¿sabes? Pero después está joder, estás viviendo aquí, tal, y es como cero interés en aprender mi lengua. Ya, pero es que, ¿cuál es la diferencia?
¿De qué? entre uno que solo viene a visitar y uno que viene a vivir. Porque el que viene a vivir no necesariamente quiere integrarse, quiere ganar dinero, tener un mejor estilo de vida y mandar dinero a su No, sí, familia, claro. ¿sabes? Pero para mí es obligatorio. Si tú vas a un sitio, tienes que integrar. O sea, sí, claro, esto no sería más de... No puedes. Esto es que hacer todo el mundo depende del cambie partido por- político que tengas, básicamente, reina. O sea, si quieres tener un país que obliga a la gente que viene dentro a hablar catalán, van a tener que meter un partido que meta unas políticas para que No estamos hablando de partidos. ¿Eh? No estamos hablando de partidos. estamos No, pero esto lo van a conseguir los partidos. Si la gente no la interesa, va a ser el partido quien consiga. No, pero digo de la motivación de la gente en No, general. la motivación, no nos podemos fiar de la motivación. A mí me han Tienes que venido ver- rusas hablándome un perfecto catalán. Sí, ¿sabes? porque será otro perfil de personas. O sea, es Vale. el perfil de personas que les interesa esto. O sea, Vale, la pues cosa ya es... está, pero para mí es, es obligatorio, es una señal de cordialidad, de respeto, del palo de respeto. ¿De dónde viene tu historia, tu cultura? Vengo aquí a tu país a vivir, me aprovecho de tus recursos y genero más riqueza para tu país y tal. Estoy aquí trabajando. Coño, lo mínimo es hablar la lengua, es que no sé, tampoco me parece como tan No, descabellado. claro, sí, a ver, es que claro, no es de su interés. Y como no es de su interés, tienes que hacer algo que los Claro, obligue creo que- a hablar. Y eso va a ser un partido que obligue a todo el mundo. Eso pasó a aprender. en Andorra, que os acordáis que hubo como esta polémica de que te pedían ahora mínimo una 2 para poder comprar un piso Sí. en Andorra. A ver, pero una 2. Es una 2, ¿sabes? Vale. Pero, Sí, tío, pero una 2, pero que los sudamericanos que están aquí, que llevan 40 años, pero ni una 1, ¿eh? Sí, pero creo que la diferencia en nuestras visiones es que yo no asocio una lengua a un lugar específico. O sea, No, un lugar no necesita una lengua. Ah, no, claro. Una lengua vive, está en ciertos lugares, pero no necesariamente está vinculada a esa lengua. ¿Sabes? Te entiendo. Entonces no lo veo tan mal porque no creo que es como, bueno, aquí se habla esto. No necesariamente. ¿sabes? No, claro. Pero es que Cataluña está en una situación de que alguna gente se siente que el catalán no es una lengua que sea digna, especialmente los españoles, algún perfil de español, y hay toda esta lucha que tan cutre de necesitamos mantener nuestra lengua, no porque sea nuestra lengua, sino porque se están riendo en nuestra puta cara y no nos quieren, no nos respetan. ¿Y qué hay que hacer? Luchar contra esta gente. Ya, pero ahí ya no es una cosa de lengua, sino de cosa de identidad Claro, personal, claro, es ¿sabes? que la cosa no es la lengua en sí. La lengua es solo una arma para la identidad. Ya, pero la cosa es, toda la identidad es constructiva y Totalmente. tú te puedes pasar tu identidad en otra cosa. Totalmente. Y no necesariamente la lengua. No, claro, Si tú te sientes pero- herido porque te han tocado tu identidad, es que no la has construido bien. ¿Estás No seguro? se trata de eso. En plan, a ver, o sea, O sea, No se ¿cómo que trata de construir eso, bien tu al identidad? final. Porque La- tú te construyes tu identidad a partir de muchas cosas de las cosas que te pasan, de lo que tú aprendes y de cómo tú te comunicas con los demás. Si has aprendido el catalán y todo eso, pues vale, tú lo tienes como tu identidad. Y ya está, ¿sabes? Bueno, O sea, claro. y no, cuando, claro. y cuando las otras personas no creo que se estén riendo de los catalanes. Hay gente que tío, no le gusta hay nada el mucha más catalán. gente en plan de la que te crees que es que parece que se rían en tu puta cara, ¿sabes? Rollo, Pero como, tío, pues Solo Ay, solo no hace te- falta ir a ay, Instagram. no te entiendo, no sé qué, pero no, solo te falta trabajar de cara al público. En plan, sinceramente, Yuchen, tú porque trabajas en un chino, seguramente todo el mundo se dirige a ti en castellano. 100%. no creas. ¿En qué se dirigen? En ruso. Ross. No, tío, se dirigen a ti en ruso. ¿Eh? ¿En qué idioma hablan contigo? ¿De los clientes? Sí. La mayoría O sea, en tú un castellano. porcentaje, por ejemplo. Diría que 40 chino, 40 castellano. Chino. Chino. Ay, porque ven que es chino, bro. Yo también quiero, contrátame, tengo que practicar. No, porque claro. ¿Pero es mandarín o no? Mandarín, sí, porque la cosa es, ¿Y lo entiendes bien? más o menos, la comunidad china en Barcelona, pues... Va a o sea, otros chinos ya. Sí, o sea, Otros. es de piña. Entonces, si alguien necesita esto, pues va mucho aquí. Ya. Entonces, es que diría que incluso 40 chino, 55 castellano y un 5% inglés. Vale.
Eso también os diré, en plan, yo creo que en Cataluña tenemos un problema muy grave y es que somos unos putos acomplejados en plan de es lo que decíamos, ¿no? En plan de siempre ceder nosotros, de siempre cambiar la lengua, de hacernos de menos, ¿sabes? En plan, o de suponer que otra gente no habla, en plan la lengua. O sea, yo por ejemplo, seguramente, no me ha pasado, o sea, yo normalmente, bueno, depende del perfil, no sé un poco, pero en general me dirijo en catalán, ¿vale? Con los clientes y seguramente si hubiera escuchado a las rusas primero hablando en ruso entre ellas, yo hubiera como hablado directamente a lo mejor en español o en inglés, ¿sabes? Pero ha sido en plan que ellas me han hablado catalán de primeras. Pero a lo mejor si es eso, o sea, como que daría por supuesto que no hablan catalán, ¿sabes? Cuando eso no se tiene que hacer, rollo. Ves un negro, un chino, lo que sea, no tienes como que dar por supuesto que no habla catalán. Porque después encima se quejan. En plan, rollo, no, és que doneu per suposat que no parlem català, no sé què, per com som. ¿Sabes? En plan, que tenemos que dejar de cambiar tan fácilmente. A ver, sí, es un poco la Porque también es expectativa. culpa nuestra un poco el problema que estamos teniendo con el catalán. Claro, sí. A ver, también es como... Imagina que te vas a Irlanda a vivir, no sé qué, y hablan inglés, ¿no? Y hay personas que solo se empeñan en hablar irlandés, que es una lengua celta. Ellos saben inglés, tú les dices algo, ellos lo entienden, pero te responden una cosa que tú no entiendes. Entonces ahí no hay una comunicación no efectiva en el que ambos lados tenéis una lengua en común. Eso pasa en Alemania mucho. Pero aquí no es lo mismo, porque aquí, o sea, el catalán te lo entienden. Es que te lo entienden, en plan, hacen un poco de esfuerzo y te entienden. 5,20, 5,20, ¿qué coño no has entendido? Dímelo, dime qué coño no has entendido. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Si a ver... Dime que no entiendes. No sé si están... Porque pues es como después francés. los españoles, cabrones, hijos de puta, son los primeros que dicen, "Ah, el catalán es un dialecto, es un dialecto". Y después, ay, no te entiendo, háblame en castellano. ¿Qué? ¿Es un dialecto o no es un dialecto? ¿En qué quedamos? Porque es un dialecto cuando les conviene y es un idioma súper diferente, no entiendo nada cuando les hablas en catalán. No, pero ese te lo puedes aplicar Hipócritas. O sea, puedes aplicarlo en el mismo argumento. Si se entiende lo suficiente, entonces el catalán no es una lengua sino un dialecto. Si, oye, yo te estoy hablando en catalán y tú me entiendes, es un dialecto. Pero si no se entiende, entonces es una lengua aparte. Pero no, porque el límite, o sea, quiero decir, la barrera de cuando es un dialecto o es un idioma no es esta. Son Entonces, las ¿cuál es? raíces. No necesariamente. Sí, en general sí. A ver, no necesariamente... Perdona, ¿tienes un leche? Por ejemplo. Espera, que le diga al de negro eso. El grano ese que está allí, la pegado ahí que parece una verruga. Espera. Eso lo cortas. Eso lo voy a dejar, justamente. A ver, es complicado porque yo veo las lenguas como cosas vivas, ¿sabes? Cosas que van cambiando, que se van moviendo, palabras que se cambian, estructuras que también se prestan de unos del otro. Entonces no creo que las raíces puede decir algo, o sea, no es tan definitorio. Yo te digo, lo que en general suele delimitar en plan, o sea, el castellano y el catalán o el italiano tal, es que, fíjate, o sea, es la raíz, es de dónde viene, es la historia, Ya, pero ¿sabes? Muchas lenguas vienen del latín, entonces todas las lenguas latinas son... Pero la son misma. entre todas ellas dialectos, ¿me entiendes? A ver, pero viene de la misma raíz. Sí, pero, o sea, es la zona que lo delimita y es la historia. No necesariamente. O sea, el O español sea, el y el catalán tiene portugués es el muchísimo mismo. más con el occitano que con el español. Y el español es lo mismo que el portugués. O sea, no es lo mismo, pero es lo que decimos, rollo. Pero yo, por ejemplo, puedo entender el italiano, eso, y el francés si lo lees lo entiendes, y el español, y un español no lo entiende el italiano o el francés como lo entendemos nosotros. Sí, porque el catalán está más próximo al occitano. Y el italiano Entonces, ¿qué ha dirías? cogido... ¿Que el catalán es un dialecto del español o el español es un dialecto del catalán? ¿Me entiendes? ¿O el italiano es un dialecto del catalán? El No, catalán pero del el italiano. catalán no existe. Es un dialecto del valenciano. Es que los de Valencia también, déjatelo. Pero yo no creo que te En Valencia son mucho más fachas que en Cataluña. Sí, claro, sí. No sé por qué, bueno, supongo que la historia, en plan, en Cataluña lo hemos pasado peor.
Algunas ver, partes no sé. de Valencia también son muy vivas en este tema. Ya. Es como que están mucho más Sí, pero, divididos. pero noto que hay mucho más facha. Sí, no, eso seguro. Sí. Pero Yo creo que la cultura de Valencia se aproxima mucho más a la cultura española. La catalana no. O sea, la catalana creo que va mucho más aparte. A ver, no sé. Sí, en Valencia aún hacen toros. En Cataluña está prohibido desde hace un montón de años. pero- Vale, voy a abrir una caja. Desde que leí Hemingway, no me parece tan mal los toros. ¿Quién es Hemingway? ¿Qué dice Hemingway? Porque los toros no es un ritual, ¿sabes? Y esto también lo compartía en parte, creo que era Lorca, sobre el duende y sobre el desafío, sobre cómo el torero no desafía contra el animal, sino que es la muerte en sí misma, es la personalización, es el lobo del gato en botas. No, sí, Entonces, pero- Van a ver que sí, que estás maltratando un no, pero animal. es un poco como el desafío de la humanidad contra la naturaleza. Que sí, pero que le quieres meter, o sea, le puedes meter todas las metáforas que quieras, pero que estás maltratando a un animal por el placer de, o sea, de verlo, ¿sabes? En plan, lo estás Al literalmente final eso va a torturando. pasar tanto si tienes la tauromaquia como no. No, pero claro, es que el torero también muere. Sí, claro. Esa es la cosa. No es un... Bueno, no siempre, en plan, a No ver, siempre, pero ahí está la cosa que... mucho más, o sea, siempre está- se maltrata mucho más al animal que el torero. O sea, está Sí, mal. yo creo que se tienen que cambiar algunas cosas, pero si el torero se juega la vida junto con el toro, entonces no es un maltrato, sino un desafío, es un duelo. No es un duelo porque no está equilibrado. Porque la gente, en Coño, plan... es un toro. Es un toro. No, pero me refiero, rollo... O sea, todo el mundo está a favor de la persona. Nadie quiere que muera Pero la persona, no- rollo. no importa, no importa. hay No te creas. medio estadio, ¿cómo se llame? No, pero- En plan, apoyando el toro y medio estadio apoyando a la persona. ¿sabes? No, pero En plan- en la arena, ¿qué más importa? Pues en la arena siempre está dominando la persona. Si no, fíjate, se ríen del toro. En plan. Se ríen del toro, pero es un toro, no sabe que se está riendo de ellos. Pero no, No, claro. no se Sí, trata sí, de que lo sepan o no. En plan, se trata de que lo torturan después y durante. Y antes. Sí, pero lo que digo es que es un baile con la muerte. El toro es una fuerza, no representa una fuerza más que un animal en sí. Joder, es como la muerte en persona. Es como, imagina que cambias el toro por un oso. El oso machaca al humano de calle, ¿sabes? Sí. Entonces ahí se equilibran más las cosas, aunque Ya, nadie pero- esté a favor del oso. Ya, pero tampoco ha decidido estar allí, ¿sabes? En plan, el torero dice, Ya, pero- bueno, vale, pues me apetece jugarme la vida, pues mátate tú solo, ¿sabes? Pero Si te es- quieres matar. Entonces los animales pueden decidir. No maltrates a No un sé, yo animal. creo que no sé si los animales pueden decidir. Si no pueden decidir, ¿qué más importa si haya decidido estar ahí o no? Es un animal, ¿sabes? Y mucho menos con humanos. Ah, Es mucho más difícil. Pero es un obviamente. animal, pero deja que siga su transcurso de vida, en plan, no, Y ahí está la no cosa. lo metas sin cosas, en plan, que no son naturales para él, le No, metes sí, en una plaza, sí, no sí, sé sí, qué, la va a cosa no es hacer esto, la cosa es que ¿qué significa que nosotros nos metamos en esta acción al toro? El toro yo que sé qué va a pensar el toro, pero... O sea, Sí. la cosa es que si le metemos metáforas a esto, que van a existir tanto con la tauromaquia como sin la tauromaquia, en plan, tú puedes tener el concepto de la muerte del desafío y quitar O banear sea, la es, por tauromaquia. ejemplo, las peleas de gallinas. Sí, ¿Vale? En plan, no sé, o sea, estás forzando que dos personas, o sea, dos animales o de esto, en plan, se hagan daño, se maten para el disfrute humano, en plan, es Ya, súper pero- egoísta, es súper de, en plan, sin sentido, no sé, diviértete con otras cosas, no entiendo, ¿sabes? ya, pero entonces las gallinas pueden decidir no matarse. Podrían decidir no matarse. Pero en ese contexto sí que las torturan y las entrenan para que se maten. Ya, pero Es la muy cosa es obtuso. separar el humano de la naturaleza. Porque la naturaleza es cruel y nosotros estamos dentro de la naturaleza. Sí, pero no sé, ¿Sabes? y va a ser cruel aunque no hagamos eso, ¿eh? Ya, y lo que, Siempre va a ser y lo que cruel. digo es que no es Pero yo como lo que creo es una que cosa tiene que- artificial. Sí, o sea, No sé- sí no es sé- artificial porque fuerzas toda la situación, en plan. No Pero- es como cuando, yo qué sé, un oso está en el bosque y encuentra otro oso y se matan entre ellos. O sea, natural, en el sentido que dice el Yuchen, yo creo que es natural. Porque es una cosa que pasa dentro de la naturaleza, es simplemente natural. Sí, vale, lo has forzado, es natural que lo forces. Es literalmente, La cosa es que, aunque sea... es literalmente same vibes que los gladiadores. Es que es lo mismo. Sí, es Sí, lo como mismo. los gladiadores. Es lo mismo. O sea, Y eso no lo hace correcto.
Y creo que Hemingway estaba también de acuerdo con los gladiadores. ¿Y tú lo estás? A ver, creo que es más justificable, pero en el contexto de hoy sería cuestionable. Sobre todo en las prácticas, porque en la tauromaquia también se ha cogido mucha inspiración cristiana, que es el hombre dominando la naturaleza. Porque el toro siempre ha simbolizado la naturaleza, la fuerza natural, como la muerte, eso. Y el torero es como la humanidad y no sé. Y siempre han forzado que el torero siempre gane. Y aunque el torero muera, tienen que matar al toro. Porque la perspectiva cristiana de tenemos que vencer la muerte, la vida más allá y dominar la naturaleza. Por ese discurso creo que se ha tergiversado bastante el mensaje original. No, pero es eso, tú puedes tener ese mensaje original y no hacer la tauromaquia, ¿sabes? Poder, yo qué sé, hacer una puta peli o lo que sea, ¿sabes? En plan, lo que sea, hay tantas maneras de expresar algo y no hace falta matar al puto toro para expresarlo. Escribe un libro si quieres, pero no hace falta... O sea, a mí me parece justificar totalmente innecesario. Sí, pero... Y no puedes justificar una cosa por tradición o por metáforas o no sé qué, porque, bro, la gente, en plan, las culturas y las sociedades avanzan y me parece que España y los toros se ha quedado allí en plan de ay, sí, no sé qué, toros, historia, cultura. No, es que no es cultura, es que es tontería, o sea, es una cosa que, vale, que ha formado parte de la cultura, igual que los romanos formaban parte de la cultura, los gladiadores, y ahora no tienen literalmente esclavos y los ponen a luchar para el disfrute de otros. A ver, el boxeo, el MMA, bueno... Claro, pero hay reglas, está controlado, en plan, y no se matan, ¿Y el ¿me no entiendes? rules? ¿Qué? El no rules. Pero- Hay categorías sin reglas. Literalmente está prohibido. No, hay categorías que se llaman no rules. Sí, pero Reglas. siempre está controlado, siempre. O sea, y A ver, lo que no definitivamente no era tan brutal lo que no como- está regulado no es legal. Porque para Sí. eso hay, en plan, No, o sea, pero- todas las peleas y todas estas cosas que son, o sea, que no se ven, que son, ¿cómo se dice? Sí, No, pero y- en la forma ilegal también aún existe. No, sí, O sea, total. lo que digo es que hay cierto impulso y también no es por tradición, sino por Claro, un reto pero- que nos enfrenta a ver la muerte, a ver la vida en sí, Pero, ¿sabes? tío, hay otras maneras, o sea, quiero decir, me refiero. O sea, a ver, si tú legalizas cosas de los toros, por ejemplo, o sea, los toros, al final estás como... o sea, siempre van a existir estas cosas, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si tú legalizaras las peleas de gallinas, si tú legalizaras el no rules, o sea, bueno, no rules, pero en plan literalmente sin ninguna regulación, sin nada, sin paramédicos, sin nada, porque en el no rules hay control, ¿sabes? Sí. Hay una regulación. Si tú legalizaras estas cosas, se harían mucho más, ¿sabes? Y al final estarías diciendo, bueno, está bien, no pasa nada, ¿sabes? Es como las se drogas. hace y iría a más, a más, a más. No, es como las drogas, porque... Claro, es que es lo hay- mismo, ¿sabes? En plan, tú tienes como que... como a veces tienes que ilegalizar cosas para decir, vale, pues ya está, no hay que No. hacerlo, ¿sabes? No hay que ir a más, se va a hacer, pues a lo mejor sí, ¿sabes? Yo creo que los toros es eso, en plan, es una cosa que es completamente innecesaria y que si se ilegalizara, pues vale, a lo mejor hay gente que lo haría, pero no se vería como tan impune, porque realmente es una cosa que no, o sea, que, joder, al final estás torturando a un animal por el disfrute humano, y eso sí. pero Puedes sí, justificarlo como quieras, no, pero es así. el otro punto sería si lo quieres regular, si quieres regular como las peleas de gallinas, si quieres que tengan ciertas normas, si quieres que tengan como el no rules, que tengan normas, necesitas hacerlo legal. Porque si es ilegal no puedes regularlo. Al igual que las drogas. Si quieres regular el alcohol, necesitas que sea legal el alcohol. Porque si no sería como la ley seca, las mafias lo controlarían todo, la gente aún seguiría haciendo eso Ya, pero... y pierdes dinero en impuestos. Ya, claro. Sí, pero bueno, también te digo que en el tema de los toros es bastante mucho más complicado hacer en plan organizar ¿cómo se Sí, llama esto? bueno, sí. Una corrida. Una corrida de toros. O sea, es mucho más complicado de organizar, ¿sabes? Siendo ilegal. No tienes espacio, no tienes tal. Vale, que se haría, sí, pero realmente, ¿de qué manera se regula ahora? En plan, ¿qué hacen para que no le torturen? Nada. O sea, si literalmente no se hace nada. Supongo que hay regulaciones de seguridad, pero Pero después, porque aparte en la de eso, esencia de esta práctica es torturarlo, Sí. Y ahí está... ¿sabes? creo que ahí- Entonces no puedes como regular una cosa que se basa directamente en torturarlo, ¿sabes? Y creo que ahí está la diferencia de puntos de vista en que
y el matarlo, vamos. Porque es como si te digo, en plan, yo qué sé, que toda la gente que se droga se fuera a morir. En plan, ¿podrías regularlo? No, ¿sabes? En plan, simplemente sería ilegal. Si se fuera a morir al momento, me refiero, ¿sabes? Quiero decir. Ya, pero es que entonces, ¿por qué siquiera tomaría la droga? Bueno, sería, pues sería básicamente para eutanasia. O sea, y existen estas drogas. En verdad, cualquier droga, si te pasas de raya te mueres. Entonces, cualquier droga es potencialmente esa droga. Entra Ozzy Osbourne en la conversación. ¿Qué? El Ozzy Osbourne, el de... No, básicamente, potencialmente cualquier droga te puede matar. Un blister de paracetamol te mata. God. ¿Sabes? O sea... lo que muere por el paracetamol. No, lo busqué para saber cuánto tenía que tomar, ¿sabes? Hostia, bueno. Pero... O sea, no para morir. Vale, ya la mira. No, pero le pregunté a ChatGPT tipo, bueno, ¿es seguro que me tome esto, sabes? Sí. Y me dijo, bueno, mientras esté por debajo de X gramos, sí. Pero eso, que un blister entero de un paracetamol te mata, eso es una droga y te mata enseguida y está regulada. Ya. Para curarte. Pero ¿qué es lo que te digo? Pero Sí, la te mata. esencia de eso, o sea, tiene otras prácticas, ¿sabes? La esencia de la corrida de toros no es esa, es literalmente torturar a un toro. O sea, la esencia de... Para mí no hay manera de regular eso porque de todas maneras se va a torturar un animal para el disfrute humano. Entonces, no se puede regular, ¿no? Y creo que There's no point. hay otro punto que no estamos de acuerdo en que las corridas de toros no se tienen que disfrutar, se tienen que sufrir. Porque, pero que la gente obviamente en plan disfruta de esa, en plan de ese De la emoción. sufrimiento, de esa emoción, de los nervios, de no sé qué. sí, o sea, Es para en la- disfrute, en plan. En la realidad es una cosa diferente, pero creo que la esencia es para sufrir eso, para enseñarse como la persona real que está ahí. Cuando te Pero que eso es enfrentas a la igual muerte. que el MMA. Sí. En plan, la gente que lo ve, no, o sea, al final disfruta, pero disfruta del decir, buah, menos mal que no soy yo el que está allí, buah, mira lo que es capaz de hacer el ser humano, buah, no sé qué, ¿sabes? Pero Claro. ¿no crees que hay maneras de hacer esta metáfora? Es que tú lo estás justificando todo con la metáfora esta de, oye, es como la muerte, el no sé qué, no sé cuántos. Vale, hay maneras, Hay muchas maneras, pero- de simbolizar esto, que Hay- maltratar a un puto animal. Sí, o sea, estoy de acuerdo que hay maneras, pero la forma más cruda Ay, es qué bien eso, huele. ¿sabes? No, sí. O sea, la forma más cruda es literalmente matar una cosa. Sí. Y es la forma que más cala. Sí, no, eso cala de todo. Por eso. Realmente no, o sea, realmente, si lo que quisieras sería demostrar esta metáfora, en plan, no pongas al torero con una de esto roja, ponlo ahí libremente con el animal. O sea, quiero decir, al final lo estás poniendo en una posición de poder, es lo que hablábamos antes, ¿sabes? Si Pero lo quieres que- demostrar es que gana con la bandera. que lo persiga. A ver, persigue movimiento más que otra cosa. Y básicamente, si el torero está bailando, pues se le va a perseguir. Pero es el Claro, y la color. banderita es... No, son daltónicos los toros. También eso, van vestidos ahí como si fuesen, sí. O sea, los toros son daltónicos, no ven el color rojo. Se mueven por el movimiento de la bandera. Bueno, pero que, O sea, no era una ventaja, ¿verdad? No, sí, solo es movimiento, ya está. claro, pero sí que es una ventaja porque después lo va, o sea, lo torea, en el sentido de decir, lo aparta, ¿sabes? No, porque creo que hay como diferentes fases. El primero es como el toreo, un tanteo por ahí, y luego ya empieza como el duelo de clavarlo, sí, y luego ya el remate. Bueno, no sé, lo que yo digo es que para mí es innecesario. Es una cosa que yo qué sé, tío, en plan, es que... A ver, rollo, yo creo que es... ensucia el nombre del país este de mierda que es España. Ya. Bueno, a ver, de Bueno, mierda. Cataluña también fue bastante famoso por los toros, ¿eh? Sí, pero la está plaza de toros de pero se Barcelona, posicionaron. que Barcelona tiene dos plazas de toros. Es España. Sí, Plaza de España y la Monumental. Pero mira, al final se posicionaron y ahora no se identifica con Sí. el mercado. A ver, yo creo que también es difícil justificarlo en la era en la que vivimos, pero creo que tiene cierto respaldo, tipo más espiritual, más no sé qué, que lo hace un poquillo más justificable. O sea, yo encuentro que para algo tan espiritual no hace falta hacer algo tan físico.
No, pero No sé. es a través de, muchas veces es a través de lo físico que llegas a lo espiritual. La autoflagelación, eso es puramente espiritual. Flagelación. Son muchos monjes que por la culpa que sienten, por querer remidirse espiritualmente, cogen como una especie de látigos con piedras y se lo pegan a sí mismos. Sí. Porque es como el... Chicos, un cargador no tengo eso. No, ojalá. Ah, ya. No. Y se pegan a sí mismos, ¿sabes? O sea, a través de lo físico No, sí, también sí. llegas ahí. No, sí, claro, pero que estoy seguro que hay maneras. O sea, claro, hay maneras. Bueno. Y qué hoy en día significa? aún hay muchísimas más maneras de llegar a ese mensaje. Pero lo que digo es que las corridas de toros que es quizás de las más directas. Y Claro, es es está súper Sí, ahí, pero ¿no ¿sabes? crees que la Claro. gente lo ve así? La gente no lo ve así. No, claro. Y yo digo que como lo ve la gente está muy mal. Y creo que una forma más pura es volver a otras maneras de verlo. Pero no puedo cambiar como lo ve la gente, ¿sabes? Y mucha gente lo va a seguir practicando por tradición, por no sé qué, y se va a olvidar completamente de la metáfora. Es un poco lo que hacía Yo Lorca. creo que se ilegaliza. Ilegalizada. Sí, no, pero y es por eso un poco que como lo veía Lorca. Lorca también lo veía por un lado más espiritual y que no le gustaba nada como lo veía como la gente más, ¿sabes? Más como entretenimiento. Sí, porque la razón por la que la matas a algo también es muy importante. Sí, Entre si el sufrimiento es la causa de hacer eso o es solo una consecuencia de algo mayor, ya, que también es otro tema. Sí, tiene mucha chicha esta cosa en realidad, pero... sí. No, pero también creo que ahora el debate es como muy antitaurino, y la otra parte es tradición, y creo que es una parte, es como Que se una ha olvidado opinión. todo esto. Sí, es una opinión que está ahí y que está bien reconsiderarla, ¿sabes? Aunque no lo justifica, yo no creo que lo justifique del todo como se hace hoy, pero... Bueno, Natalia, saca tema. Ah, sí, las enfermedades mentales. Ah, Dios, Dios. la Natalia está así. no, mira, ahora Di. en plan, estoy un poco sensibilizada con esto. En el sentido de, tío, en plan, a mí cuando yo era pequeña me diagnosticaron TDA, ¿vale? En Sí. plan, sobre todo por la hiperactividad, ¿sabes? Porque en ese momento, al menos lo que yo recuerdo en plan de pequeño, que me lo diagnosticaron de pequeña y no me lo volvieron a diagnosticar, ¿sabes? Yo en teoría lo tengo, pero mis papeles y tal no los tengo en ningún... O sea, en mi uni y tal no tienen ni puta idea, ¿sabes? Igual que la lateralidad cruzada también me la diagnosticaron y tampoco lo tengo en plan como presente, ¿sabes? Como tal. Pero últimamente, como yo creo que estoy tan estresada, no paro en plan, de hacer como cagadas, rollo. Yo qué sé, el otro día estaba haciendo la caja y en vez de poner 252 euros puse 525. O sea, como que giré los números. Sí. El otro día... Pequeña dislexia, ¿sabes? Joder. No, porque en plan afecta al TDA. Encima el TDA, le pregunté al ChatGPT, afecta la lateralidad cruzada y el TDA. Rollo esto. Ya, pero ChatGPT... Fuente fiable. Bueno, No, pero ChatGPT no es fiable porque... pero que son los síntomas, me refiero en plan. O esto, por ejemplo, yo estaba pensando el otro día, estaba haciendo un examen y tenía en mente FQM, y escribí S. O por ejemplo, ayer me estaba depilando las piernas y me olvidé una pierna. En plan, Bro. me depilé una y la otra no. O sea, son este tipo de cosas de decir, bro, es que estoy aquí pero tengo la cabeza allí, ¿me entiendes? Sí. Y, o sea, no sé, que esto en verdad no creo que, o sea, obviamente yo creo que el tema del TDA afecta, ¿sabes? Pero porque, en plan, estoy en mil putas cosas, intento llegar a todo y al final, en plan, como que me pierdo en el camino en algunas cosas, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que en general, rollo, nunca me lo he diagnosticado porque justamente siento que he sabido aprovechar un montón la ventaja del, yo que sé, el hiperfocus o de la hiperactividad y tal, para todo aquello que me gusta, ¿sabes? Yo no podría, o sea, seguramente, si no fuera hiperactiva, coño, no podría haber hecho tantísimas cosas, ¿sabes? Me refiero de... O sea, obviamente que una cosa es como, vale, tengo la capacidad, pero otra cosa es la energía, ¿sabes? En plan, joder, y he llegado a mil cosas, que rollo que realmente una persona es que haría 3/4 y acabaría reventadísimo, ¿sabes? Quiero decir, como mentalmente, físicamente, yo he podido llegar a todo eso, yo creo que es por eso. Pero después está como, está que al final cada uno, yo qué sé, tiene la vida que tiene y tiene como las afectaciones que tiene, y no digo en plan como, mira, yo lo he hecho súper bien y la gente lo hace mal, no, ¿sabes? En plan, no es así.
Pero tío, yo cuando oigo a mis amigas del palo, ay, es que dormit malament perquè és que no sé qué, el TDA, es que no puc concentrar, es que no sé qué. Tía, ¿sabes? En plan, si tú no hubieras sabido que tenías TDA, podrías haberlo hecho. Porque a mí nunca me han taladrado con él, no puedes hacerlo, tienes TDA, no puedes hacerlo, tienes TDA. ¿Sabes? Yo me diagnosticaron y ya ni me acordaba hasta que he sido más mayor y se ha como vuelto a hablar del tema, ¿sabes? Sí. Y al final yo creo que es porque nunca he dejado que me afecte. O sea, nunca me he autolimitado. Y mis amigas siento un montón que como ahora se habla tanto de la salud mental y de todo esto, en plan, siento que se autolimitan un montón del palo, como si no pudieran llegar allí, porque tienen eso, ¿sabes? Y después tengo otra amiga que le han diagnosticado súper recientemente, en plan, ya en la universidad, que tenía el TDA, ¿sabes? Y ella ha estado, o sea, como que toda la vida ha sacado súper buenas notas y le ha ido súper bien, pero ella no entendía el por qué le costaba tanto, del palo, ¡buah! Me he tenido que esforzar muchísimo más que los demás. O sea, como yo tenía que estudiar 5 horas y ellos en 1 hora ya lo sabían, ¿sabes? Sacábamos los dos un 9, pero a mí me costaba muchísimo más. Pero ¿qué pasa? Que ella no lo entendía y obviamente que era frustrante para ella. Pero gracias al no saberlo y al no autolimitarse, ha podido llegar donde ha llegado. I en canvi, mis altres amigas són tot el contrari, són un ai, no puc perquè tinc això, perquè no sé què, perquè tal. ¿Sabes? Entonces es como un poco del palo. Uno, la psicología no es una ciencia pura, en plan, no se puede, no hay como un límite de decir, vale, cuando llegas aquí tienes esto, cuando no tal, ¿sabes? En plan, no se puede, no hay un límite de decir tienes TDA o no tienes TDA. Y Técnicamente sí. No, porque, o sea... Y es una cosa que quiero criticar también. Y menos ahora, porque ahora, rollo, joder, un niño, tienes un puto libro de historia y tienes un puto móvil con el TikTok abierto, joder, no me jodas, obviamente que vas a ignorar el puto libro de historia y te vas a poner a scrollear TikToks durante 8 horas seguidas. Pero eso, cariño, no es porque tengas TDA, es porque eres un puto crío, ¿sabes? Y porque es normal. Rollo, quiero decir, dopamina, ¿sabes? Lo que todos sabemos. Pero eso no quiere decir ¿Niño de que cuánto? tienes TDA. ¿Qué? ¿Niño de cuánto? Un niño, pues de yo qué sé, de 8, de 10 o de 14. Todos van a actuar igual. Y ahora mismo, en plan, todos los críos de Estados Unidos, no sé si era un 40% aprox, tiene TDA. Es que es imposible, es que no se está diagnosticando bien. Vale, sí. A ver, yo tengo un buen gapping aquí. Dale. Creo que vengo de la escuela también, de lo que decías, se está diagnosticando muy mal y que se está sobrediagnosticando estas cosas. Y eso viene sobre todo desde DSM-3, que es como el manual que te dice, este trastorno tiene estos síntomas. A partir de 16 puntos, cuenta como que tiene. Por ejemplo, técnicamente tengo TDA, pero lo que me hicieron a mí es llena ese formulario, di si tienes o no tienes. Sí, pero ves, esto como... también es súper en plan subjetivo, porque no me jodas en plan si yo quiero, o sea, también obviamente hay unas pautas para diagnosticar la depresión, pero no me jodas, todos sabemos cómo afecta la depresión y si yo voy al psiquiatra o al psicólogo a que me diagnostique si la tengo o no, yo obviamente que por lo que sé de la depresión voy a responder aquello que yo ya, o sea, como pensando, vale, estos son los síntomas, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo por ejemplo, es un ejemplo súper, en plan, que se ve súper claro, ¿vale? En plan, y súper fácil, súper de esto. En plan, yo, cuando me fui a hacer el psicotécnico para el carnet, o sea, para las pruebas de disparar, en plan, para que me dieran el carnet el permiso de armas, me hacían un test, ¿vale? Y en ese test, del 1 al 5, es parecido a los que hacen de lo del TDA y estas cosas. En plan, me hicieron un test y tenía que marcar del 1 al 5 respondiendo las preguntas. Eran como unas 30 o una cosa así. Sí. Bueno, luego te lo corroboran con alguien que te conoce, ¿sabes? En teoría, pero bueno, a mí no me lo hicieron. La cosa es, yo fui allí... Tus padres. No, pero no me lo hicieron, ¿eh? La cosa es, yo fui allí y claro, algunas preguntas eran... bebo mucho alcohol para solucionar mis problemas, o algo así, ¿sabes? A ver, sí. Y era del 1 al 5. El 1 estoy muy poco de acuerdo, 5 estoy muy de acuerdo. Obviamente que yo puse 1 y obviamente que yo sé que es 5, ¿sabes? Pero ¿por qué puse 1? Porque yo ya sé lo que se espera de mí.
Pues tú, cuando vas a que te detecte, o sea, que te diagnostiquen la depresión o la ansiedad o el TDA o el lo que sea, en plan, tú ya sabes los síntomas y ya sabes lo que se espera de ti, en plan, y mucha gente va allí porque quieren el diagnóstico positivo. ¿Para qué? Para ayuditas, o sea, no ayuditas en plan de pagas, sino del, vale, pues quiero una media hora más en los exámenes de la selectividad, pues mejor que en plan decir que tengo TDA, ¿me entiendes? Ya. Y ya está, y eso es a lo que me refiero con que no es fiable. No se puede medir. Pero yo creo que Yo no con estos test, en plan, los psicólogos saben más de lo que tú piensas que ellos van a saber con lo que das. No, Porque pero al final no son- te da tiempo, te da como 2 horas. Pero que no es un psicólogo de... pasada. Porque pienso que no es un psicólogo de te hace un seguimiento durante meses y después de meses saber cómo está y hablar con tu entorno y tal, ya te diagnostica, ¿no? Es que a veces es un... Ay, Pim, bueno, pam, es que ¿no? llevo unos meses un poco de bajón. Voy a ir a coger hora, te hacen el test, hablas un poco y te dicen, bueno, pues sí, según esto tienes depresión, toma estas pastillas. Ya, pero una parte de eso es porque es sencillo. Tipo, tú le das un test, te responde esto y tú dices, vale, ya está, porque si estás muy saturado, no puedes tener... Claro, si te pero vienen tanto que 50 se habla de personas, salud mental, esto es la antisalud mental, en Sí, plan. pero No si te es viene- natural, es que... Si te vienen 50 personas en un día, no tienes una hora para hablar con todas ellas. Vas a tener que decir, vale, pues esto y esto y esto. Venga, siguiente, esto y esto y esto. Siguiente. ¿No? Y ahí está la cosa. Y la otra, la antítesis quizás de esto, es, por ejemplo, psiquiatras clínicos de los 60, 70, que se llama Antipsiquiatras. Tengo un libro que se llama de R.L. Lang, que decían que la esquizofrenia no es un trastorno. O sea, que no existen los trastornos directamente, sino que son diferentes modos Maneras de ver, de vivir ver la el mundo. vida, de ver- Claro, y lo que cuando hablamos de trastorno, es el trastorno en la vida normal. Bueno, Y ya la vida también se ha normal hablado es- mucho con los daltónicos y con estas Sí. condiciones. Bueno, ya. Sí, pero básicamente lo que habla es que la vida normal es la vida en la que la mayoría estamos aquí, que se puede hacer un trabajo no sé qué. Y, por ejemplo, tu amiga que tenía que estudiar mucho más que los otros, era porque la manera en que se evalúa es diferente, se evalúa Ya, de una manera que... pero aquí beneficia a entra ciertas una personas. cosa, y es que es lo que yo les digo a mis amigas. Aquí todo el mundo va a tener que trabajar, que ir a un sitio, tener un jefe y tener un horario de 8 horas y tener que llegar puntual y tener que irte puntual. Lo que hagas en tu tiempo libre es, en plan, es tu puto problema, ¿me entiendes? Pero tú vas a tener que trabajar, que cobrar y que comprarte una casa y tener una familia si quieres. Entonces, vas a tener que encajar en la sociedad. La sociedad es la que es. No puedes adaptar toda la sociedad porque, ay, es que, mira, ¿sabes? Es que no sé qué, tal. ¿Sabes? No te puedes adaptar a todo el mundo. Tiene que haber como una regla conjunta y puede intentar ser todo lo flexible posible, pero hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, tú no puedes ir un día a comer a un restaurante y que te digan, bueno, es que mira, hoy no podemos abrir porque no hay comida, porque es que no ha llegado, porque la persona tenía un problema, porque no ha dormido bien y entonces has tenido que quedar durmiendo porque tiene TDA y no funciona muy bien si duerme 2 horas. ¿Sabes? En plan, las excusas en la vida real no funcionan, ¿sabes? Tú vas a tener que cumplir con unas obligaciones. Da igual que duermas mal, que tengas TDA, esquizofrenia, bipolaridad o lo que coño tengas. ¿Me entiendes? Entonces es como... O sea, podemos intentar adaptarnos al máximo, pero al final vas a tener que encajar. Sí, no puedes sí. decir, ay, es que vivo en mi mundo a mi manera. Bueno, sí, entonces vete a... O sea, yo qué sé, ¿sabes? Vete a Sí. otro país donde funcionen diferente y donde no haya obligaciones o trabaja, yo qué sé, en plan... Vete al campo y trabaja recolectando tus propias comidas, te lo comes y ya está, y no trabaje. O sea, quiero decir, subsiste tú. Pero si vives en este sistema, en esta sociedad, y dependes de los demás, igual que los demás dependen de ti, ¿sabes? Pues vas a tener que adaptarte. Ya. Sí, en plan, por muy flexible que seas, la gente siempre se va a tener que adaptar. Por Ya, eso. a una cierta Hacer una sociedad que se adapte a una persona es una Sí. sociedad. Pero creo que todo este movimiento, por ejemplo, hay otro que se llama Mad and Proud, sobre todo en Estados Unidos, que son gente que han sido diagnosticadas con ciertas cosas, pero que en verdad no eran eso, y que son como sobrevivientes de ese sistema psiquiátrico, más que otra cosa, y que lo que intentan todos estos movimientos no es que así la sociedad tiene que cambiar, bueno, algunos sí,
pero muchos de esos intentan Mira, otro desestigmatizar. ejemplo súper claro. El otro día, en TV3, mira que TV3 en plan, me gusta, pero... Pues, el otro día en TV3 salieron 2 tías obesas diciendo que, tío, que era una mierda, que no se podían sentar en un bar porque no cabían en el asiento. En plan, que rompían la silla y que no cabían porque les hacía daño en el culo, porque tal. Tío, en plan, las sillas tienen un tamaño, o sea, estándar, o sea, no puedes hacer sillas de todos los tamaños, tal, porque a lo mejor en plan a mí me sobra media silla y a ti te va bien y a lo mejor a otra persona pues le hace falta una silla más grande. Pues lo siento, en plan, cada bar no puede tener 8 tipos de sillas diferentes Y para eso adaptarse a ti. existe la tecnología. ¿Y qué pasa? Y a lo mejor hay una persona que no tiene una pierna o sea, en plan, me refiero, podemos poner todas las comodidades porque son casos puntuales, en plan, si una persona tiene una pierna rota, por ejemplo, pues está bien que le pongas una silla para que estire el pie y no le haga daño y no se incomode y tal. Pero no para eso haremos en cada bar que haremos una silla especial con un reposapiés, ¿sabes? O sea, me refiero, Sí, ¿sabes? pero lo que digo es que todos estos movimientos muchas veces lo que también intentan hacer es desestigmatizar tipo los trastornos y todo esto para ponerlos como diferentes modos de ver. Porque si dices, tengo un trastorno, ya, ¿sabes? Ya empiezan a ver... Pero que eso es terminología barata, en plan, esto es como No, lo de no decir, es en plan, terminología. es como lo de discapacidad, no, tengo diversidad funcional. Pues no, porque yo puedo, o sea, no, porque literalmente yo puedo hacer cosas que tú no puedes, pero yo puedo hacer todo lo que tú puedes. ¿Me entiendes? O sea, Sí, pero lo que digo no es una diversidad funcional porque tenemos diversas funciones, no, porque yo hago las tuyas, pero tú no puedes hacer las mías. Es una ver, discapacidad, depende. no pasa nada, en plan, se Algunos acepta. te dan... No, pero no, depende. Porque Y es imagina que- terminología y no pasa nada, ¿sabes? En plan- Imagina que tiene como un brazo prostético, entonces puede girarlo y manejarlo Sí. de maneras en las que... Bueno, pero no, que eso ¿sabes? es diferente, ¿sabes? Ya, pero vale, pero eso es otra cosa. Pero no se puede comparar una persona que no tiene... O, Sí, es depende no tiene de un pie, por algunas ejemplo. te dan y algunas te quitan. Sí, por ejemplo, si no tiene un pie, tiene un pie prostético, pues lo puede quitar y te lo puede aporrear con ellos. ¿Ah? Claro, pero me refiero- eso es una habilidad que tú no tienes. sí, pero por... Bueno, pero por eso depende de la persona, ¿sabes? Pero me refiero... o sea, ese es un caso especial y después están las personas que realmente tienen una discapacidad, ¿sabes? Y ya está, y si quieres que, en plan, se pongan las cosas más fáciles, nos adaptemos, acepta que tienes una discapacidad, no pasa nada por decirlo, en plan, no sé, ¿sabes? Sí, yo creo que es mejor que, No, pero- que acepten que la palabra discapacidad no tiene que estigmatizarse y se le llame discapacidad. Claro, o sea, no sé, y lo de estigmatizar y tal, rollo. O sea, obviamente que estoy de acuerdo, en el sentido de decir, no todas las personas obesas son unas putas vagas, no sé, pero cuando tú vas a la televisión y estás diciendo que es una mierda, porque no puedes ir y sentarte en una terraza y tomarte una cerveza tranquila porque no cabes en la silla, pues es que de verdad a lo mejor sí. O sea, las sillas no son tampoco muy pequeñas. Si realmente no te puedes sentar en una terraza, o sea, en ninguna terraza, en plan, es que tienes un problema, es que a lo mejor de verdad tienes una discapacidad y tienes que intentar estar en un peso estándar. No digo que estés súper delgado, no digo ni que estés en forma, te estoy diciendo que sea algo en plan que de verdad puedas hacer tu vida un poco normal en esta sociedad. Y si no, vete a la isla del Honolulu o no sé cuál puta isla era, donde el porcentaje es de más de un 90% obesos y ya está, ¿sabes? Y vives en otra sociedad y ya está, y otro estilo de vida, y A si ver, te quieres ventajas- morir a los 40 años, te mueres a los 40 años. Hay ventajas en la obesidad, por ejemplo. Es más difícil que te secuestren. Claro, obviamente, sí. No, y creo que también flotaba más en el agua por la cantidad de grasa. Ah, bueno, vale, diversidad funcional, ¿sabes? No, pero tipo... Si eres por- un POU, claro. No, pero claro, tipo, si estás en el mar nadando y todo eso, es mucho más ¿Y fácil cómo llegas al mar si no te puedes puto levantar de tu cama? rodando. Ni poner unos zapatos. Rodando, tío. La croqueta. La croqueta está en mar. Toda la mierdecilla de los chicos de Barcelona. No sé, ya, literal. No sé, en plan, como... Me parece que lo de no estigmatizar y tal, en plan, está súper bien, pero es que al final, o sea, no puedes intentar... O sea, no todos los puntos de vista
ni todos los modos de vida son... Aceptables. O sea, pero porque realmente es malo, ¿sabes? Sí. Y no puedes hacer que todo el mundo o sea, como normalices ciertas cosas. O sea, es como normalizar que tú te drogues cada día, ¿me entiendes? Porque, si todo el mundo se porque droga, todo en exceso es malo. O sea, la comida en exceso es malo. Y tú no puedes normalizar sí. el comer un montonazo de calorías todo el puto día y no moverte, ¿sabes? Y entonces, quindi, o sea, obesidad, ¿sabes? Igual que no puedes normalizar el no trabajar y drogarte todo el puto día. ¿Y qué pasaría si vivieses en un mundo hipotético en que todo el mundo se droga y tú eres el raro que no se droga? A ver, lo hacemos en ese mundo. O sea, Por el medicamento. Ah, no, vale, coño. Pensé que digas por el ibuprofeno, ¿sabes? Pues no, sé. pero... Ay, mira, perrito, ¿sabes? pobre, que se va. Bueno, por el alcohol, sí. O ser obeso, para hacer algo más exagerado. A ver, mis padres me han llamado pusilámine por no querer beber con ellos. Pues normal, no, es o sea, no, me refiero, es que está bien, quiero decir, Sí, no, pero la otra cosa es que sabiendo que el tipo de discapacidad que tienes y todo eso, tú puedes tener recursos de, vale, entonces para gente que tiene las cosas como yo, puede hacer X cosas para mejorarlo. Si es un estilo de educación, o sea, es un estilo de aprendizaje que quizás a ti no te sirve, tú sabes que para gente que quizás con TDA le va mejor este otro. Y ahí... sí, pero es lo que estamos, en plan, adaptarnos hasta un punto. ¿Sabes? Adaptarnos hasta un punto, porque si tú adaptas el sistema educativo, tendrás que adaptar el sistema laboral. Entonces será una puta risa, ¿sabes? Porque tú no puedes decir que porque una persona tenga TDA puede llegar media hora tarde y después una persona que literalmente se le ha retrasado la Renfe 30 minutos no puede llegar tarde. Es que es injusto, ¿me entiendes? Yo he visto en Inglaterra tipo programas de si tienes... Es que los hay. En plan, bueno, no diré nombres, pero... Claro, sí. ¿Qué te parece? Ay, yo escucho, me parece interesante. A ver, pero ¿qué piensas? ¿Tendrá que la sociedad adaptarse a cierta manera a las personas con discapacidad o que se jodan? Yo creo hasta el punto que pueda, pero no... O sea, para mí no tendría sentido si fuese como adaptar completamente a la gente discapacitada y dejar afuera a la gente normal. Claro, es que es lo que te digo, ¿sabes? Que entonces, como... Es que, y realmente, es lo que decimos, en plan, aquí, por ejemplo, en este trabajo, imagínate, hay un montón de gente, en plan, para comer, ¿no? Y son 2 personas, y yo, igual que la Lili, en plan, que es la francesa, ¿vale? Que ella viene de Sabadell y tarda 1 hora, ¿vale? Imagínate que, claro, están la Blanca y el Iván, que son el encargado y la otra camarera, en plan, como diciendo, buah, a la 1 tienen que entrar la Lili y la Natalia, hay un montón de gente, son la 1:20, no han llegado, no sé qué, tal, ¿vale? O sea, al final, llegamos a 1:30, las 2. Ella te dice, bueno, es que tengo que coger la Renfe y, sinceramente, en plan, se ha parado, no he llegado, tal, lo siento. Y yo digo, es que dormí mal, tengo TDA, lo siento, ¿sabes? O sea, bueno, lo siento, no, porque no me tengo por qué disculpar, porque tengo TDA, es una condición, no sé qué, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida real, en el trabajo, dan igual las excusas, porque el problema es que ellos han ido de culo y no han podido servir a todo el mundo porque yo no he llegado y ella no ha llegado. Da igual que sea por el TDA, porque a los clientes no les vas a explicar que ha sido porque tienen TDA. No, claro, pero esto no es una cosa de función de trabajo, es en plan... Y yo porque era una camarera, pero imagínate que te digo el cocinero, ¿sabes? Ya. Sí, cualquier Entonces, como las excusas no sirven, porque tú en los trabajos tienes que dar un servicio y tienes que ser útil y funcional, ¿sabes? No, sí, claro. Y eso lo van a tener en cuenta para ver quién... O sea, no van a contratar a alguien que sea incapaz. Es que entonces estarías hablando de... si dices que tienes TDA, entonces no te contratamos. O si tienes autismo, entonces no te contratamos. Es que puede pasar. Claro, pero ahí estás discriminando. Pero ya. Y por eso luchan estas cosas, en plan, justo para que tengan sitio estas imagina, cosas. es como, si no pasas un test de inteligencia, entonces no te vamos a contratar. Sí, no, te entiendo. No, pero, o sea, que no es justo. No, pero si justamente si para este trabajo necesitas esto y consideramos que necesitas esas habilidades y resulta que tienes una discapacidad de la hostia, que no ayuda a hacer esto, o queremos a alguien que esté en sus perfectas condiciones, no te vamos a contratar. Ya, pero si O sea, no entra en discapacidad,
O sea, Claro, entonces si no entra en es- discapacidad y tampoco y también se te juzga y discrimina por el trabajo, entonces habrá un mayor porcentaje de gente parada con Total. ciertas discapacidades y se va a dejar de lado Claro. y se va a discriminar a ellos. No, Porque no. también será la parte más pobre porque no tiene el trabajo. O sea, discriminar como en plan, laboralmente o moralmente. Todo. Yo creo que se puede discriminar laboralmente, pero que es una cosa muy diferente discriminar a alguien simplemente por su condición. Vale, ¿no estás hecho para nuestro trabajo? Sí. ¿Eso significa que te odie y seas un pussy? No. O sea, encuentro que son dos cosas No, distintas. pero si los trabajos discriminan por este tipo de criterio, entonces un mayor porcentaje de personas con este tipo de discapacidades Van a estar en paro. que van a estar en paro, entonces es mayor tener esto es mayor riesgo de pobreza. Pero la cosa es, en plan, joder, rollo, yo creo que estas habilidades, tú a lo mejor tienes una condición, ¿no? Y te cuesta muchísimo adquirirlas. Pero yo creo que si te esfuerzas, lo puedes intentar adquirir. Y una cosa es, tío, un día puntual, no sé qué, o sea, al final toda la gente con TDA tienen, por ejemplo, lo de la media hora más de los exámenes. No todo el mundo lo aprovecha, ¿sabes? O a lo mejor es eso, o sea, no siempre. No, O sea, claro, al porque- final tienes que intentar encajar. Si tú les pones de primeras como súper fácil, o sea, te viene alguien y dices, mira, tú no te preocupes, que aquí somos súper inclusivos, puedes llegar siempre tarde, no pasa nada, tal. O sea, la cosa es como el O dentro de un intentar límite. Sí. encorajar, de decir, vale, mira, aquí funcionamos con estas reglas. Intenta dar lo máximo para que de esto, ¿sabes? En plan, que si un día no llega, mira, no pasa nada, en plan, ya está, ¿sabes? Pero es el intentarlo, el decir, tío, No, no, ¿sabes? sí, En plan, sí. tengo que encajar. Claro, que son dos cosas También- distintas. Tipo, una es tener la condición, y claro, legalmente cuando se hagan estos parámetros, dices, pues vale, puedo llegar 30 minutos más tarde. Pero, o sea, después el que se vayan a esforzar más o no es solo parte del TDA, con lo que sea que tengan, es de muchos más factores, ¿sabes? Eso es simplemente una categoría general para todo el mundo. O sea, yo no creo que eso esté mal, ¿sabes? Y creo que también depende del trabajo. Por ejemplo, También. como camarera, creo que te va bien porque te estás moviendo, estás cogiendo... Y creo que también hay muchísimo más porcentaje de tipo de neurodivergencia, que es como TDA, autismo o ese tipo de cosas así, en sectores creativos. Sí. Porque No, sí, sí, tienden a verlo de otra forma, entonces también tienden a ser más impulsivos. O en eso o en hostelería. Eso en hostelería. Literal, No, pero es lo ¿sabes mismo, por qué? ¿sabes? O sea, ya, literal. Pero esto el otro día lo hablé con el Marco un montón. Y es que al final, o sea, tú cuando... O sea, a ver. Porque el otro día estaba yo súper enfadada del trabajo, no sé qué, y como que le estoy hablando con Marc del palo. Vale, en hostelería, ¿por qué todos parece que tengan menos de 2 de IQ? ¿Sabes? Entonces fue como, a ver, en parte tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, en plan, la hostelería no se paga muy bien y además es un trabajo que, o sea, no se paga muy bien porque no requiere de conocimientos específicos. Quiero decir, todo el mundo puede hacer hostelería. A ver, pero tú No puedes necesariamente. tener- O sea, puedes tener porque el mucho IQ trabajo, no, pero y porque el trabajo, o sea, es como duro físicamente, entre comillas, pero y puede llegar a serlo en algunos momentos mentalmente y tal, ¿sabes? A ver, pero lo mismo que el minero, pero el minero se paga mucho mejor. sí, pero minero, bueno, no sé. Un minero Sí, puede pero ser totalmente inteligente o no, es que da igual. sí, no, la cosa es que no es por el nivel de calificación, sino por la oferta y demanda, porque hay muchísima más gente. pero no es, ¿Sabes? no es por eso, es por los conocimientos específicos que se demandan. Es que O sea, tú puedes- pero lo mismo que para mineros o para cosas que la gente no quiere hacer. Pero Bueno, muchas pero veces eso la también gente no lo paga. quiere hacer, pero es diferente, eso la Es- gente no lo quiere hacer porque parece riesgo tu vida. Ya, pero. En plan, no quiere al final la hacer eso. hostelería es como opción fácil que sabes que todo el mundo van a necesitar eso y que no se necesita un por- conocimiento específico, todo el mundo puede hacerlo. Y por eso hay más gente que quiere hacerlo, hay más oferta Claro. de mano de obra. Sí, vale, en eso sí, pero me refiero Y por eso. que yo creo para que tomar. es un buen sector para, bueno, es que no sé, es que mis amigas de verdad, es que no me las imagino ni aquí, es que no les dan. Hostia, bueno. Chicos, es que es verdad, es que no sé, muy Pero mal. donde, tipo, en un estudio. No, en Estudio. nada, es que no. ¿Cómo que en un estudio? ¿Un estudio haciendo qué? Yo qué sé. El café. Ay, mirad, qué Ah, bonito claro. el cielo.
Está Sí, guapo, sí. está guay. No sé. Veranito, ay. Pero claro, algo harán, ¿sabes? Sí, hay Mira, yo no diré quién, pero si me escuchas. Sí, si pero nos escuchan. 100% se casará con un hombre con pasta y no hará nada. Nada. clásico, es clásico. Clásico. No, encima, cuando vienes de familia con pasta, rollo. Es que. Y encima eres tan tonta. Hostia, creo que Hostia, ya Es sé que quién es, lo me que cago en la te puta. ¿Qué? lo conocen, ¿no? Sí, la conocemos. Hostia, claro que la Lo que te conocemos. queda, vale, lo que te sí. queda es. Sí. O que te. Es que he dicho familia con pasta y ya está, he es dicho, que vale. Eso, que te enchufen en la empresa de tus padres. O Bueno. casarte con un hombre rico que te mantenga. Es que. En plan, Hay dos opciones. No sé en quién Hay dos que- hay dos opciones, no sé en quién está pensando de las dos. Ay, no. Pues mira, ya está. Ya sabemos quién es. Bueno, Bueno, ¿quién son? no digo igual- nombres, pero igual- es mi percepción, que al igual después. No. No, Esto lo voy a No, cortar, no. Me cago en No, la no lo No, no, cortes, no, da da igual, igual. en plan, Da sí, igual. da igual, para las dos personas que lo escucharán, chicos. Pero no sé, es que. A chambear. Te vamos a poner a chambear, ¿Qué es el chambear? a trabajar. ¿No lo sabías? Bro, te falta Latinoamérica. Claro, necesitas más interacción con los latinos. latinos. Sí. Creo que ya tengo suficiente. Hay un cliente, se llama Álvaro. Un saludo a Álvaro. No, que es buenísimo, es mexicano. Cabrón, lleva aquí 18 años y no sabe nada de catalán. Lo entiendo, pues háblalo. Yo también empecé entendiendo en italiano hasta que abrí la puta boca, dije mi primera palabra en italiano y entonces... Buongiorno. Y entonces en vez de hablarlo, pues ya está, pues como se aprenden todas las lenguas, fallo y error, tal, no sé qué. Venga, inténtalo, cabrón. Hostia, fuera coña con los mexicanos. Tengo una amiga, una amiga en el liceo, que su novio es pianista, que es mexicano, de Yucatán, y es como, en plan nivel list de técnico, es súper ¿En serio? bueno. Lo vi tocar en un concierto el otro día, el Gaspar de la Unión, no se conoce la obra. No. Bueno, una obra de Ravel, una de las obras más endemoniadas de piano. Es en plan... Tío, tienes contactos, ¿eh? O sea, muchos contactos. Y vi el concierto de gratis porque era un examen, bro, brutal. Una entrada de esto que te cuesta 100 euros, ¿sabes? En plan, brutal. Joder, pues sí que toca bien. Ya. A ver, si haces de técnico de sonido, conozco un par de personas que hacen de técnico de sonido y miran todos los conciertos gratis. Ya, claro. Ya ves, Claro. o incluso de seguridad, Scott. Yo cuando estaba vi Coldplay 4 veces gratis. Ya. Hostia, puta. Brutal. Bueno, sigue ahí con tu rant. No, pero Nada, eso, nada. la sociedad me- Que tío, que estamos en la mierda. Buah, el otro día fue tope de gracioso. Estaba en la cafetería trabajando y mi compañera tiene una hija que es un desastre, pobre. En plan, tiene una que es como mayor, así como, bueno, tiene 26 años, que es como tope despabilada. O sea, una que no estaba hoy. Una mayor, tiene Una mayor. 50 y pico años. Ah, vale. Tiene Sí, dos sí. hijas, una de 26 y una de 17. La de 26, tío, sobre espabilada, no sé qué, independiente, guay. La de 17 es un drama, en plan, que si psiquiatra, psicólogo, ha dejado de estudiar, ahora que si la música, el K-pop, coreano, no sé qué. Bueno, un drama. Un K-drama. Y tiene TCA y TDA y no sé, de todo. Y total, que el otro día le dije, mira, Blanca, mi compañera Blanca, tranquila, porque ahora mismo, si tu hija no tuviera una cosa, tendría la otra. En plan, si no tiene TCA, tiene TDA, si no tiene depresión. No te preocupes, es normal, ahora mismo. Creo que también hay... Y entonces, de repente me viene el segurata y me dice, y le digo, eso está diciendo, no te preocupes, tal, no sé qué, porque es que ahora generación de cristal. Le digo eso, me viene el segurata y me dice, creo que tu amiga se ha desmayado. Y yo, ¿qué dices? Voy para allá y me veo a mi amiga medio desmayada ya, en plan, yendo para el de esto, que se había dado un golpe, se había estresado, le había entrado la ansiedad del TFG y no sé qué, y se había desmayado. Yo en plan, no puedo, es que de verdad me van a matar entre todas mis amigas. El Es que TFG. después, que ¿por qué me llevo con tíos? Chicos, es que... No me jodas, es que no me jodas, va. Wow. Lo del TFG es verdad, El TFG. No, no, El TFG me cago en la puta, que No, que no, en recuerdo. plan, no, retiro lo de por qué me llevo con tíos, porque si explicara a veces las burradas y las cosas de mis amigos tíos, que son... Sí, es que al final... Es que a veces son más retrasados que ella. Sí, Bueno, es que- Mitch. No, es que esto no tiene nada que ver con tías. Al final hay gente que es muy retrasada, muy guarra y ya está. Sí, No pero tiene lo son nada de que ver maneras, con tíos pero ni lo con son de tíos. maneras distintas, los tíos y las tías. 100%. Pero O sea, son igual de denigrantes. eso Haciendo un no me lo estudio digo. sociológico, ¿sabes? pero debería, ya ves. Que por cierto, ¿sabes de qué quiero hacer el TFG?
Hostia, es verdad que no lo has hecho aún. No, lo hago el año que Madre viene, mía. 5 añitos son. Hostia puta. Bueno, total, el año que viene creo que haré el TFG, que lo empiezo este verano en China, del papel de la biblioteca universitaria en Pekín y en Barcelona. Plan, como comparaciones. No tengo ni puta idea, no tengo Yo tampoco. La imagino, obviamente, pero yo lo estudiaré. No, estoy contenta. Sí. Hostia, lo que quería decir de las enfermedades esas, que muchas veces también es para entendernos un poco más. Tipo, si tú sientes una cosa que no sabes qué es y no sé qué, vas ahí y te dicen, bueno, pues sí, puede ser esto. Pues tú dices, vale, pues es esto. Yo, al menos sé Pero que para mí es, se ha normalizado demasiado ir al psicólogo. Claro, A espérate, ver. enciéndome, A me ver. enciendo el piti A ver. y continuamos la conversación. Sí. Bueno, pausa, que necesito ir al baño. Vale. Vale. Bueno, lo que he dicho, ¿no? Que para mí se ha normalizado mucho ir al psicólogo en el sentido de que, coño, se infantiliza la sociedad. O sea, a ver, sí, o sea, tú como persona, no sé, como ser pensante, tienes que saber por ti mismo identificar tus propias emociones y sentimientos, y al final hay gente que va al psicólogo, o sea, obviamente que hay situaciones, hay problemas que entiendo que está bien ir al psicólogo una temporada. También te digo, o sea, tengo amigas que llevan 8 años yendo al psicólogo, que digo, cambia de psicólogo, porque es que un psicólogo también tiene que tener el propósito de decir que tú sepas gestionar tus emociones y tus situaciones. Ya. A ver, yo creo que también es por la educación que se le ha dado a la gente y por cómo trata, tipo, están sobreprotegiendo, tipo, si se ha caído, ay, pobrecillo, no sé qué, mira, levántate, venga. Claro, ¿Sabes? pero por eso, en plan, Ya desde pequeño. si al tipo, final, si un niño pequeño se cae, en plan, y tú ni le miras ni le haces caso, se levanta, se ríe y continúa corriendo. Si se cae y tú le prestas atención, ay, se pone a llorar, no sé qué, tal. Y es lo que pasa cuando tú vas al psicólogo, en plan, si tú tienes un problema y tú, ya de primeras, lo que haces es ir al psicólogo, no sé qué, tal, o le das mucha importancia, ¿sabes? En plan, tío, a lo mejor es una cosa que tú mismo te lo podrías gestionar, ¿sabes? Porque son problemas normales, pues a lo mejor no te acaba de gustar lo que estás estudiando y estás triste. Pues no tienes que ir al psicólogo, tienes que cambiar de carrera, en plan, como, busca tú tus propias soluciones, que lo tienes allí, que tú puedes llegar a la conclusión, no necesitas una tercera persona que te lo diga. Bueno, Sí. a veces a lo mejor va bien y a veces no, ¿sabes? A ver, también hay otra opinión que ronda por ahí, es que la generación de cristal porque tenemos demasiado tiempo libre. Que en parte es cierto. 100%, obviamente. ¿Sabes? En plan, si tú tuvieras que literalmente desde los 16 o 14 años empezar a trabajar porque no tienes dinero y tuvieras que comprarte tu comida, no sé qué, estudiar, tal, no sé qué, se acabarían los putos problemas. En A ver. plan... A ver. Creo que los problemas no se acabarían. No, pero básicamente no tendrías tantos problemas de Pero no tendrías sobrepensar. tiempo de sobrepensar y decir, ay, es que si me gusta lo que hago, si no, si mi amiga se ha enfadado o le ha hablado mal a X persona, ¿sabes? En plan, suda, es que no es importante O sea, tú puedes eso. tener tiempo Yo libre cuando mis y no amigas caer. se enfadan por X tonterías, digo, tía, ¿sabes? En plan, No. ponte a trabajar, ponte a hacer algo porque de verdad, en plan, es que es una puta tontería, O ¿sabes? trabajar o cualquier otra cosa. O sea, Bueno, hay tantas sí, actividades. vale, sí. A ver, uno y lo otro, también Pero- necesitas tiempo para reflexionar y saber, porque no puedes estar siempre corriendo hacia adelante. Pero antes, básicamente no había tantos problemas porque es que si parabas te morías de hambre, Ya, ¿sabes? ya. O sea, no creo que es que los problemas no existiesen. No, no es que no es que no se dan cuenta porque están a tope. No, pero hay muchos problemas que tipo... Que son creados, que te los creas en plan de, o sea, de tú mismo te sobrepiensas, no sé qué, y entonces surgen los problemas. Quiero decir, Es como lo que dicen los padres de depresión, si estuvieras trabajando de verdad no tendrías depresión, ¿sabes? La tendrías. Es solo que, No, es solo que estarías trabajando con depresión. porque No lo creo hay tampoco. parte de la depresión... A no ser es que sea depresión creada porque no estás trabajando. No, pero... y además también está como el compararte con los otros, o sea, es como, o sea, si tú estuvieras trabajando, o sea, si todo el mundo estuviera trabajando las mismas horas, no sé qué, no sé cuántos y tal, y ves que ninguno tiene ningún problema y tú estás en plan como, ay, no sé qué, no sé cuántos, en plan, yo creo que Redes dirías, sociales. ¿por qué todo el mundo está así o sea, y yo no? Pues tío, no puede ser, ¿sabes? Me esfuerzo, Redes tal, sociales. no puede ser que yo sea así, ¿sabes? No, pero redes sociales, 100%. O sea,
que tengas redes sociales al alcance de tu mano, la vida del famoso que está en Hollywood, del influencer que no está aquí, el que a los 18 ha hecho la vuelta al mundo, y tú te ves a ti mismo en un trabajo de mierda, sin mucha posibilidad, dices, oye, algo estoy haciendo mal. Claro, y entonces cuando vienen el joder, qué mal, no sé qué, las depresiones, no sé qué, en plan, estás inconforme con tu vida. Pero si todo el mundo estuviera en el mismo punto que tú, ¿sabes? Tú no estarías lamentándote porque dirías, bueno, es que es lo normal. O sea, yo creo que estas personas son muy buenas porque son como pináculos a los que mirar, ¿sabes? Imagina que No, porque es la irreal, única en plan, persona... mira ahora mismo, en plan, la hora que todas la Rivers, la Lolita, todas estas están comprando casas, son las únicas, en plan, personas de literalmente menos de 30 años que pueden acceder a un puto casoplón así. Lo que hacen es mover el culo en internet, ¿sabes? En plan, tú no te puedes comparar, ni puedes, en plan, esperar eso, ¿sabes? En plan, porque es irreal. O sea, comparar sí que te puedes comparar y obviamente te vas a ver muy bajo, pero es simplemente el hecho de cualquier cosa pero que obviamente quieras. que yo estaría deprimida si me comparo con ella. ¿Pero por Coño, qué? tiene literalmente ¿Pero por qué un año deprimida? más. Yo no me Imagina deprimo que el al ver... estándar... Yo no me deprimo Joder, pero al- es como deprimirte con el... O sea, mira, el Carlos Alcaraz tiene la misma edad que nosotros y tiene 31 millones Pero o eso más. a mí no me deprime. ¿Sabes? Imagina que Pero- el único estándar, o sea, que el estándar para considerarte un pianista es ser de los 10 mejores. Pues que sea así. Pero es que la cosa es... Y claro, y luego, ¿por luego qué tú te deprimirte? o sea, tú practicas el piano y vas a decir, yo no soy bueno, nunca lo serás, porque no estarás nunca en el top 10 de los mejores Pues pianistas del mira, mundo. a mí me pasa algo parecido. Yo no me considero... Llevo 1000 años tocando el piano. No me considero un súper mal pianista. Y yo soy... Igualmente sé yo que me río en la cara de muchos pianistas. Y eso no me hace un buen pianista. Porque yo tengo un estándar muy alto de pianista y de muchas cosas, pero eso no me deprime. Yo veo a gente como Chopin, gente romanía y digo, me cago en la puta. O sea, digo, Pero porque, qué porque guapo. sabes que no es el estándar de verdad, ¿sabes? O sea, imagina yo lo que te que- estoy para mí diciendo es el es, estándar. antes, o sea, yo lo que estoy diciendo es, hace 20, 30 años, el estándar era literalmente lo que hacen ahora las influencers, Imagina que es que todo el comprarse mundo- un casoplón con 25 años. Antes, hace 20 años era el estándar. Ahora, las únicas personas que pueden hacer eso son ellas, ¿sabes? En plan, o ellos, son los que son influencers o no sé qué, ¿sabes? Que se dedican a hacer 4 mierdas en internet y ganan ese dinero. Y nosotros que curramos un montón, no sé cuántos tal, que de verdad tenemos estudios y trabajamos un montón súper duro, no tenemos, o sea, para tener esa casa tendremos 60 años, ¿sabes? Hasta tenerla. O sea, y eso obviamente que no me comparo. Porque sé que, o sea, es que no me puedo comparar, porque obviamente me voy a deprimir. te puedes, ¿entiendes? no, te puedes comparar. imagina Si que- deprimes, Es normal. No, pero es que imagina es normal me que deprima. lo único que conoces de pianistas es los grandes pianistas. No conoces a ningún otro que toque. Entonces, tú lo tocas y te vas a comparar con esas personas. Me voy a comparar Te va- completamente. Entonces, y tú quieres ser un pianista. No quieres ser pianista. Primero, o sea, Sí, bueno, quieres ser pianista. Hipotéticamente imaginemos que voy a ser concertista o lo que sea. ¿sí? A ver, quieres ser concertista, por ejemplo. Entonces, si el único estándar que son 10 pianistas, los mejores del mundo, que se han pasado de muchísima suerte o no sé qué, o muy talentosos y que tienen tu edad, y tú te comparas con ellos y no sabes de ningún otro pianista del mundo, obviamente te vas a frustrar. No, pero ¿por qué frustración? Y no o sea, Max, es así, en plan, nadie piensa del palo, ay, voy a aprovechar la oportunidad de que son súper buenos todo el mundo y voy a hacer. yo es como pienso, y el hecho de que yo pueda pensar así, creo que es algo que muestra que no es nada universal en los humanos, No, que pero, comparar. A ver. no, pero es que estamos comparando cosas distintas, chicos, porque tú estás diciendo, en plan, el pianista comparándose con otros pianistas. Yo lo que estoy diciendo es el objetivo que todo el mundo tiene es conseguir esto, ¿vale? Y estamos viendo que ahora mismo la sociedad hoy en día no funciona porque todo el mundo lo consigue. Esto, que es una casa en condiciones con menos de 25 años, ¿vale? Comprarse esto, ¿vale? Que es un poco lo que todo el mundo anhela, ¿no? Y estamos viendo que los únicos que lo hacen son los influencers, pues la gente que sigue un camino estándar, porque no todo el mundo puede ser influencer, en plan, tendrá que haber panaderos, camareros, ingenieros, tal. Claro. Y estamos viendo que no funciona algo, porque no la gente que de verdad tiene un trabajo y, en plan, que no es el influencer, no puede conseguir eso.
Y entonces es frustrante, no me puedo comparar con ellos. O sea, no me puedo comparar en el sentido de decir, Vale, pues, ay, voy a aprender tus de compañeros de ellos, voy a clases, tío. coger la oportunidad. No puedo coger la oportunidad y aprender de ellos porque mi destino no es ser influencer, es conseguir la casa, pero por otros medios, ¿sabes? Entonces a mí Sí. me la pela, en plan, no puedo aprovechar nada, para mí no es nada positivo. Que ellos consigan eso. De hecho es negativo porque estás diciendo, hostia puta, en plan, niños, creced y ser influencers, mover el culo en internet, no estudiéis, Rimado. no seáis panaderos, no seáis tal, no, ¿sabes? Sed influencers, que es de la única manera que podréis conseguir esto. Por ejemplo, OnlyFans Así está. también es. O enseñar el coño, sí, lo que sea, Sí. ¿sabes? Así, esto sí, claro, sí, esto es distinto, es propaganda de bueno. Claro, pero... A ver, pero también la frustración de ver que no estás al nivel, es como si de tu clase de 10 tú eres el peor de los 10. Y los otros 10 son mejor que tú por muchísimo, Sí. muchísimo. Tú te sientes frustrado. No, O sea, van a su nivel, el profe da clases a su nivel, tú estás ahí, no entiendes una puta mierda, intentas practicar, hay ejercicios a la primera, tú los tocas, no sabes qué coño está pasando y tú no te vas a frustrar. define frustrar. Que O sea, ¿cómo te vas a sentir? me podría sentir Estresado. Vale, estresado es otra cosa. Estresado. Estresado de quizás tengo un montón de trabajo, pero eso no significa que quizás me frustre de no conseguir algo. Que es lo que, lo No, que pero estoy- frustrado en el sentido de decir, joder, tío, practico un montón, le meto en plan, toda la emoción, toda no sé qué, todo el tiempo y todas las O sea, ganas y no consigo llegar ni a un cuarto de lo que son Sí, ellos. yo creo, Esto es frustración también. yo creo que la palabra correcta para esto es desmoralizante, más No, que frustración. pero también frustrado, A ver, porque frustración. dices, joder, ¿sabes? Me esfuerzo un montón y no consigo ni la mitad de lo que ellos consiguen. Esto es la Pero frustración. a mí, no. Es que claro, el hecho de que a mí no me frustre, para mí ya es prueba viva de que hay algo que en la misma situación hay dos cosas distintas, que una crea la frustración y otra crea motivación. Sí, pero... Entonces, ¿qué? Pero Entonces, va a momentos, no te sentirás frustrado a lo mejor todo el rato, a lo mejor a veces Yo en dices, general- oyes algo y dices, hostia, qué inspirador, yo quiero llegar allí, ¿sabes? Y te inspira y te emociona, pero obviamente la mayoría del tiempo estarías frustrado. ¿por qué? Porque es frustrante para todo el mundo. Eso no es un argumento. Es que es verdad. Es frustrante porque es frustrante. Eso no... No, es frustrante porque, tío, la frustración es literalmente eso, es el sentir pero, que por le ejemplo, metes todo el esfuerzo y que no llegas y que no llegas. Tú te consideras un mal pianista, ¿no? Sí. ¿Te gusta ser un mal pianista? Me gusta, no, me gusta. ¿Te gusta ser un mal pianista? No, bueno, me gusta ser pianista. pero Preferiría ser buen pianista, pero eso no me frustra. Claro, eres un mal pianista, pero no eres un buen pianista. Sí. Y ahí, en parte, es como, si tú trabajas toda tu vida y sientes que no vas a avanzar nunca, sientes que te estás ahí estancando, eso frustra. ¿Por qué? Imagina que tienes el mismo nivel que hace 5 años. Tú miras un vídeo de hace 5 años y aún tienes el mismo Porque nivel. tendrás que comer de ello, ¿no? Quiero decir, tendrás sea, que yo llegar creo- a algo. yo creo que o la- vas a seguir practicando toda tu vida sin llegar a nada, ¿no? A ver, O yo sea, tendrás lo que- veo, es verdad, pero... lo veo, pero que vaya a practicar toda la vida sin llegar a nada. ¿Qué puede pasar? ¿Y no es frustrante? No. No, bueno, pues entonces a lo mejor tienes que Es que, enfocarte. porque ¿cuál a es lo tu mejor, objetivo de vida? Claro, a lo mejor lo que te falta es mi tener un objetivo de vida objetivo. es tener un trabajo para que, pues un trabajo normal, una vida normal, con un sueldo normal y pues que de entre medio pues puedo hacer mis cosas como Vale, pues tocar el piano. entonces en Max no aplica, da igual, pero en general, cuando tú tienes un objetivo y sientes que por mucho esfuerzo no llegas, Pues mira, una vida normal. aquí aparece la frustración. Es así, en por plan, ejemplo, eso es la frustración. una vida normal, un trabajo normal. Tú ves a todo el mundo teniendo un trabajo normal, vida normal, y tú no puedes tenerlo. Ahí te vas a frustrar, ¿Por qué? porque no importa cuánto lo intentes, no importa lo que sea, tú los ves, ellos tienen una vida normal, perfecta, una vida normal, ¿no? Pero no Trabajo tanto por normal, ellos, y sino tú- porque este es tu objetivo, le metes todas las ganas y el esfuerzo y no llegas, pues ahí que aparece la frustración, es que por definición No, es que yo creo que esto es un estado psicológico, o sea... Ya, o por ejemplo, cuando vayas a empezar a Pero trabajar... tú nunca te vas a- sientes frustrado. Sí, hay veces que sí, claro, yo no soy la definición de A ver, por ejemplo, de ¿cuándo la te sientes antifrustración, ¿no? Ya no sé. Yo, por ejemplo, a veces me he frustrado haciendo solfeo porque se acerca el examen y no quiero suspender, ¿sabes? Ahí he tenido momentos de frustración, pero podría haber tenido millones de momentos de frustración más y no los tengo.
¿sabes? Pues eso, un estándar que tú quizás Bueno, no cumplas. Pero claro, yo no digo en plan- que no te puedas frustrar, yo digo que no es la única... Que no conseguir algo no es Siempre objetivamente... es sinónimo de frustración. de frustrarse. Bueno, vale. ¿Sabes? En plan, ahí estamos de acuerdo. Y yo creo pero- que se puede conseguir cambiar a la gente para que no se frustre tanto. Sí, No, pero yo o lo sea, que la digo... gente es muy vale, complicada pero y no volvemos a lo de Ya, antes, chicos. En plan, el tema de lo de que solo las influencers y las personas de OnlyFans y tal puedan ser las que se compran una casa antes de los 30. Tanto que la casa es un derecho, que no sé cuántos tal, y que antes realmente todo el mundo antes de los 30 podía comprar una casa en condiciones. No es un derecho. No, esto es va otra cosa, ¿eh? Yo tampoco lo pienso que sea un derecho. Pero estamos diciendo, en plan, eso, solo estas personas pueden conseguir eso. Hay algo que no funciona. Y como persona que digo, quiero sentirme orgullosa de mí misma, quiero ser digna, no quiero, en plan, como rebajarme a enseñar mi coño para poderme comprar una casa. Entonces es frustrante que las únicas personas que consigan eso sea por medio, o sea, como que la única manera de conseguir eso sea por ese medio. Y creo que a todo el mundo nos frustra. Sí. Porque todo el mundo tenemos el objetivo de llegar allí, independizarnos, tener una casa. A ver, no. No todo el mundo. Conozco gente que no. Bueno, ¿Sabes? en general, Conozco no sé. gente que estaría con sus padres toda la vida. En serio. ¿Tú estarías con tus Yo padres mismo. toda la vida? ¿Tú? No. Ni puta coña. Vale, yo, si tú pudiese, no. yo si pudiese comprar una casa, pero es que no tiene pinta. Vale, pero por eso, porque ya lo tienes asumido. Pero eso no quiere decir Creo que eres muy pesimista, tío. No soy pesimista, soy lo contrario pesimista yo. O sea, tipo. yo No, pienso- eres conformista. Sí. Que es distinto. En plan, eres la persona menos ambiciosa que conozco. A ver. Y mira que al final haces un montón de cosas y consigues. Sí, lo pues, claro, porque consigues. las hago de chill, ¿sabes? No, pero porque no te veo con las... O sea, como el quiero llegar aquí, ¿sabes? Ah, no, yo no. Y a lo no, mejor- eso seguro. Si yo llego a un sitio, no es porque es una cosa que tenía súper lejos. Ha sido las coincidencias de la vida que me han llegado ahí. Pero al Si llego a final ser el hay mejor cosas- compositor del mundo, es coincidencias de la vida. Pero a lo mejor hay cosas que no puedes llegar si realmente no te lo propones. El Como, mundo es muy raro, no creas. no sé, yo creo que hay A veces, cosas... a veces sí, a veces no. Ya. Pero hay cosas que realmente tienes que tener un objetivo claro y trabajar para ello. No puedes ir como improvisando y viviendo la vida al día a día. Ya, A o veces sea, tienes que tener un plan y una estrategia y decir, quiero llegar aquí, y yo ¿cómo tengo, lo hago? y yo tengo un plan y una estrategia, como lo que he dicho, trabajar y... Entonces Sí, no, sí, sí. no vas a llegar a ser el mejor compositor del mundo. ¿Eh? No vas a llegar a ser el mejor compositor del mundo. Quizás trabajo del Mercadona y soy el mejor puto compositor del mundo, ¿sabes? Bueno, eso, A ver. ¿cómo se sabe si eres el mejor compositor del mundo? No, pues yo qué sé, opinión popular, ¿sabes? Entonces no trabajarías en el mercado, ¿no entiendes? Sí, Por placer. Por placer, o sea, te gusta trabajar en el coño, Mercadona. hay gente que disfruta del mercado. Se nota que no has trabajado. No, pero me entiendes, ¿no? En plan, Bueno, entonces el trabajo dignifica. eso ya lo hablasteis, no, fuera, ya no, lo hablasteis. Ah, es verdad. Ya lo no me Sí, hablaste. acuerdo. sí, el trabajo. Fuera. El trabajo pago. Estamos, pero me quedé con El eso dinero dignifica. No, tampoco. El trabajo no. No, pero me acuerdo que me dijiste que hablamos de que era la dignidad y si tenemos dignidad. Sí. Y A yo ver. me quedé dudando, en plan. Claro, porque, por ejemplo. No tenemos dignidad, venga, se acabó el podcast. Porque el Estado, por ejemplo, te puede hacer una dignidad metiéndote leyes. Pero. No, lo que. El Estado toma por culo. Vale, O sea, vale. el ¿Y Estado por, toma por culo. y por qué tenemos dignidad? ¿Nacemos con ella? Sí, ¿Por qué? por el reconocimiento de las personas. Eso no es una Ah, dignidad. cierto. Eso es que lo reconocemos, pero lo tenemos de verdad. Sí, por el reconocimiento de las personas. Tú eres digno mientras te reconozcan digno. Pero eso no es ser digno. Sí. Pero realmente si estuvieras en el mundo solo... Yo creo que la dignidad tiene que emanar de uno. Y no te la reconocen los demás. Si estuvieras solo en el mundo, Sí, si la ¿qué gente. dignidad No serías tienes? digno. Si te consideras digno a ti mismo, Realmente opino con A ver. Max. O sea, es que yo creo que depende mucho como la convicción de la persona. O sea, hay personas que realmente
son muy débiles en el sentido espiritual, del palo que por ellas mismas no se sienten completos y necesitan como el reconocimiento de los demás, necesitan el reconocimiento incluso de Dios o formar parte de un grupo, de un colectivo, LGTB, tal, no estoy sé de acuerdo. qué. O sea, yo creo que las Ahí, personas... pero hay gente que realmente por sí misma se siente entera, se siente digna y plena y dice, yo no necesito nada. No, o sea, yo creo que es al revés. Yo creo que esa gente que se siente digna completamente por sí sola es la más peligrosa. Son los o sea... Pero eso no Son lo los hace digno. narcisistas, No, los no, no, no. sociópatas, sí. Curiosamente es el contrario, porque los narcisistas buscan la aprobación de los demás. Por eso se engrandece tanto ¿Qué a sí va? mismo. Bueno. No, clínicamente es así. Clínicamente son personas muy inseguras que buscan la grandiosidad personal Bueno, para que los demás lo vean. buscan el llamar la atención, pero Porque- no creo que lo hagan tan por aprobación. Lo hacen por llamar la atención, pero porque ellos se creen tan buenos que dicen, voy a demostrarlo. Pero creo que es más, pero creo que ellos se sienten bien solos, se sienten completos. Hombre, la mayoría de psicópatas, sociópatas, etc., en plan, realmente tienen una vida muy solitaria. Tiene una vida muy... Bueno, porque se llaman, creo que, trastornos antisociales. O sea, antisociales, Bueno, pero sufren mucho. Porque yo creo que las personas somos inherentemente sociales, somos un animal político. O sea, estamos aquí 4 personas, no estamos en el bosque, estamos en una sociedad que hemos construido y no en medio de la selva. O sea, somos más hormigas que un tigre, Ya. básicamente. Y por eso creo que es fundamental el reconocimiento de las otras personas. Y el amor de las otras personas, porque un niño no puede sobrevivir solo. Necesita en del plan, padre, no necesita digo que sea los padres, fundamental, ¿sabes? obviamente en la sociedad que vivimos es importante estar en contacto con otros y tener el Es que ni conocimiento de siquiera- otros, pero también un poco o sea, obviamente es importante, pero no hay que olvidar el estar bien con uno mismo y sentirte completo uno mismo, ¿sabes? Pero yo La creo- que si no es cuando entran las depresiones, ay, ¿por qué tienes depresión? Si tienes un montón de amigos y un montón de familiares y un montón de gente que te quiere y te cuida, pues porque a lo mejor lo que me falta es algo a mí. Yo tengo lo de fuera, me falta a mí. Yo creo que al final la vida es un balance y la dignidad también viene desde uno mismo, no de los demás. Pero ahí Toma clips. pero estoy en desacuerdo porque creo que nosotros nos moldeamos a la sociedad, Sí. en cierta manera. El tiempo en el que hemos vivido, la lengua por como tú decías, que hemos mamado, las cosas que nos han pasado, la gente que nos ha tocado, los padres que nos han tocado, cómo nos han enseñado, incluso si el clima es más cálido o más frío, porque eso también afecta a la personalidad. Todo eso condiciona a cómo somos y nosotros somos inherentemente sociales, necesitamos al otro y cuando hay carencias Pero en uno también mismo, hay una parte intrínseca. cuando hay ahí estoy en una línea gris, porque cuando hay una carencia, tipo, es porque lo ha aprendido de esa manera, ha aprendido que no se puede confiar en tantos, no se puede hacer esto Ya. y eso pues les aleja de la sociedad, les aleja de no sé qué. Te están llamando, Natalia. Pero bueno, yo creo que, tipo, sí, estoy de acuerdo, pero en plan que una persona en relación con las demás tiene que como que demostrar su dignidad, no en el hecho de que emana literalmente, puramente de ella misma, pero en que la demuestra en relación a los demás. No, o sea, la dignidad no se tiene que demostrar. La dignidad es una cosa... O se reafirma. Y la gente No la es que puede se perder. reafirma, o sea, ahí no sé si estaría de acuerdo, ¿eh? Es como tú puedes enseñar que tienes dignidad. No, pero que se pueda perder la dignidad, ahí no sé si estoy de acuerdo. Porque si se puede perder la dignidad, eso quiere decir que hay personas sin dignidad Sí. y que se puede hacer lo que sea con ellos. Sí, es que O sea, que se puede torturarlos. siempre se ha podido. No, pero... Naturalmente ya siempre se ha podido. se ha podido, pero es que se debería, o sea, no es que se debería, pero es que hacerlo no supondría una carga moral. Torturar a la gente no supondría una carga moral. O sea, torturar a la gente no está mal. Para alguna gente no está mal. No, o sea, torturar a la gente no está mal. O matar a la gente no está mal. O sea, eso son afirmaciones muy categóricas que son complicadas, ¿sabes? Sí. No, claro, pero perder la dignidad no significa que tengas que hacerlo algo, eso no es un dilema moral y no de dignidad. Es que ¿por qué no puedes torturar a alguien? Pues digamos por un sistema moral que no puedes. ¿Por qué no? Pero claro, ese sistema moral... No me voy a meter ahora. Ese sistema moral se basa en la dignidad propia, en la que las personas tienen cierta dignidad y por tanto no puedes degradarlas, no puedes hacer ciertas cosas. Sí.
¿sabes? O sea, todo el sistema moral en el que dices que no puedes torturar a alguien se basa en la dignidad. Si una persona no tiene dignidad, entonces sí se puede hacer esas cosas y no tendría ninguna consecuencia ni moral ni nada. No, eso no tiene por qué. Eso es dentro de lo que ese sistema cree. Pero el mundo, después, con todos estos sistemas mentales, tú puedes hacer cosas encima de estos sistemas. Ya, pero claro, estamos hablando del propio sistema que nos hemos creado las personas. Yo estoy hablando de fuera de este sistema. Si fuera de este sistema, pues puedes hacer cualquier cosa. Fuera de este sistema no existe la dignidad. Esa es la ley de más fuerte fuera del sistema. ¿Sabes? Pero vivimos en una sociedad y vivimos dentro de un sistema que si te quieres escapar, pues escápate, pero eso es la sociedad. Si estás en sociedad, estás tratando con otras personas, eso es sociedad. Y yo creo que también hay dignidad si te vas fuera de estos sistemas. Y ahí está la cosa, fuera del sistema no hay dignidad. ¿Por qué? Porque la dignidad te viene de los demás, prácticamente. O sea, te viene del reconocimiento como persona. Si no te reconocen como persona, entonces no eres persona, básicamente. Si estás fuera de... ¿Y qué pasa si tú reafirmas tu dignidad contra personas que no afirman tu dignidad, por ejemplo? Pues no sé, la verdad. Claro, es que yo creo que está fuera. Y el hecho de estar fuera de una sociedad o lo que sea no te quita el hecho de tener dignidad o que alguien te la arrebate fuera o dentro de la sociedad. Es que no veo un mundo en el que las personas estén fuera de la sociedad, porque sería tipo los niños lobos, los que han sido criados por lobos, animales salvajes y que no saben hablar, no pueden integrarse y no pueden nada. Están mucho más cercanos a un animal. Pero si podemos hablar, si podemos interactuar, si podemos reconocer el uno al otro como personas, están dentro de la sociedad. Eso es dentro de la sociedad, ¿sabes? Y de todas formas, si lo metemos todo dentro de la sociedad, que al final no es nada físico y nada, es un concepto mental. Tú puedes... No, pero yo creo que de verdad existe una cosa, no es simplemente una cosa mental, o sea, por ejemplo, las instituciones son una cosa mental, el Estado es una cosa mental, o incluso decir que esto es una calle es una cosa mental. Una cosa mental, sí. Porque puede ser esto una calle, o puede ser una carretera, o puede ser el espacio, o puede ser una mesa gigante, ¿sabes? Sí. Puede ser, entonces, claro. Que sea un constructo no significa que sea menos real. No, claro, es real. Lo que me refiero que, como no es como limitado por nada físico, tú puedes montar lo que sea encima de esto. Porque al final es una idea. O sea, no hay nada físico que me lo limite, por lo tanto puedo montar todas estas cosas, aunque un sistema moral me diga que no, aunque la sociedad me diga que no, tú puedes montar algo sobre eso, porque esa línea no es física, no es virtualmente imposible, es posible. Quizás... ¿Pero montar qué cosas? ¿Sobre qué? Por ejemplo, cuando viajas... reafirmar tu dignidad. Cambias de sociedad, cambias de vista, cambias de idioma, o sea, toda tu estructura cambia y toda tu red de amigos y... todo lo que tú tenías construido cambia y eso no te hace ser menos digno. Sí, aunque a lo mejor vas a un sitio y no conoces a nadie. Bueno, eso lo van a considerar no solo tú, sino que además todos los demás a tu alrededor. Sí, y por eso digo que una especie de dignidad innata, que es que tú cuando vas a otro sitio, tú los reconoces como personas. ¿Tú los ves como personas o como animales? Pero porque ahí yo lo que creo que a lo mejor nos hace dignos es la capacidad que tenemos de construirnos, ¿sabes? De adaptarte, ¿sabes? Sí, como de que tú vas a un sitio nuevo y puedes realmente adaptarte y construirte todo. Sí, pero lo que ya tenías, ¿sabes? Y por eso creo que es importante el sentirte digno y pleno tú solo, sin necesidad de nada más. Porque tú ya tienes la capacidad. Pero eso es lo que le decía, que yo no veo una persona fuera de la sociedad, no veo una persona que se pueda realizarse por sí misma, sino que siempre necesita a las personas. Estamos en una sociedad, tú trabajas para esto. Sí, claro, porque en los sistemas de hoy en día es que funciona así. Entonces lo que te hace digno es eso, es tener... No, pero es que incluso en la antigüedad, cuando tú eras un granjero en el que tuvieras que labrar el suelo para ganártelo, tú tendrías lenguaje, tendrías el conocimiento que se te ha pasado. Sí, pero los esclavos tenían dignidad. No, ahí está la cosa. Pero eran útiles. Eran útiles, pero ahí está la cosa, que la dignidad es reconocer al otro como persona. Cuando tú vas a otro sitio, uno que no reconoces, que no sabes absolutamente nada, tú ves a una persona y la reconoces como persona. Pero en ese contexto y en ese momento estamos de acuerdo que ellos no los veían con dignidad. En plan, para ellos los esclavos no eran dignos. Ya. Pero ahora
somos conscientes de que sí que lo eran. Sí, ¿no? por eso le hemos dado la dignidad. Le hemos dado ¿Por qué? dignidad. Bueno, Porque es sabemos que- que son personas y que tenían la capacidad de realmente hacer cualquier cosa que... O sea, podían llegar al mismo punto que los que eran los amos. Ya, y por eso le hemos dado dignidad después de que todo Claro, eso, cuando les ha cambiado pero todo ¿por eso. qué le hemos dado después? Porque ya tenían una dignidad intrínseca. Porque la dignidad no depende entonces del contexto. Es que es, por Depende de... ¿Cómo lo sabes? Pero, No, porque lo estamos diciendo. es por ejemplo los animales. Se les ha dado derechos a los animales porque nosotros le hemos dado parte de esa dignidad de no ser torturados, de no ser maltratados. O sea, nosotros le hemos reconocido Claro, pero esa ahí también dignidad. entra en juego No la tiene una cosa. conciencia, ¿sabes? En plan, nosotros mismos podemos, Coño, muchos animales son aunque decentes. nadie me diga que soy digno, yo puedo decir, yo soy digna y eso ya me hace digno. No, En pero cambio, un animal no puede decir, O sea, yo soy digna, ¿sabes? Yo al final creo que esto es como una lucha de poder entre que yo reafirme mi dignidad y que no haya el caso de que los demás alrededor me la intenten arrebatar o no considerarla. A ver, O, ¿sabes? claro, pero lo que digo es que la dignidad en sí es que las otras personas te reconozcan como personas. ¿Y qué Es pasa? que la sociedad te reconozca como una persona. ¿Y qué pasa si la misma persona se reconoce digna y gana ¿No? sobre la... ¿Y qué pasa si esa persona sola se reconoce, se reafirma digna a sí misma? Pues sería el esclavo, mientras que todos los demás le dicen que esa persona no es una persona, pero ella misma se dice que sí, es un esclavo. Ya, Porque, pero se reafirma su dignidad. Pero Entonces no solo hace falta... No Pero es, es que- no es solo todos los demás. o sea, él se puede reafirmar, pero es que no funciona. Vale, bueno, nos vamos ya también. Despide, ¿no? Sí. Voy a meter la fuga. Pues bueno, No. chicos, con este debate dejamos el podcast. El próximo día Sin cerrar también el debate, intentaremos concluir, supongo. ¿o no? ¿Quién sabe? Venga, que entre la capsalidad. Coño. O sea, me quedan como 2 de batería. Puedes pagar tú y te hago un bizo en casa. No tengo la...